Capítulo 451, Declaración de Guerra, 2. Sobre el escritorio hay numerosos documentos esparcidos. Aunque cada informe contenía diferentes detalles, todos tenían la misma palabra escrita al final. Derrota. 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 Y la persona que los miraba habló con voz grave. El frente occidental se ha derrumbado. Morg L'Espagne. La líder de la casa Morg habló y el ambiente en la sala de reuniones se tornó sombrío. El caballero de la casa de la espada de acero, la hechicera de la casa Morg, el clérigo de la casa de la fe sagrada, las cabezas de las casas nobles. Todos estaban reunidos en la conferencia de alianza de las casas nobles. Y el tema principal de la agenda era la situación actual de la guerra civil. La casa Leviatán de la oscuridad letal. Una casa conocida desde la era de los reinos combatientes previa a la unificación, por la elaboración de venenos. Últimamente la casa Leviatán, tras absorber el poder de las casas Don Quijote del Mar Abierto y Asher del Nuevo Palacio, estaba ampliando su influencia a una velocidad tremenda. L'Espagne frunció el ceño y dijo: esos, hombres veneno, creados por la casa Leviatán son más difíciles de enfrentar de lo que pensábamos. Son tropas de fanáticos que han perdido la razón y además esparcen plagas por los alrededores. La muerte roja. Quien se contagia, su fuerza vital se debilita completamente hasta llegar a la muerte. Y después de morir se transforman en marionetas sin voluntad. Son como cadáveres animados. Es difícil explicarlo. El cardenal Martín Lutero de la Casa de la Fe Sagrada también tenía una expresión preocupada. Las casas Morg y de la Fe Sagrada, que principalmente manejan magia y poder divino, han sufrido daños relativamente menores. Por otro lado, los caballeros de la casa Baskerville que luchan con espada en mano, han sufrido grandes bajas por los ataques de los hombres veneno. Si no fuera porque el joven líder Osiris y los 7 marqueses estaban luchando bien en batallas locales, habrían perdido gran parte de sus territorios. Finalmente, todas las miradas se posaron sobre Demian, representante de la casa burguesa. ¿En el pasado la casa burguesa no era aliada de la casa Leviatán? Eso fue en la era del líder anterior, así que no lo sé bien. Pero ahora usted es el líder, ¿no es así? Estrictamente hablando soy el líder interino. El verdadero líder de la casa burguesa está en otro lugar. Pero dicen que usted se apropió de una buena cantidad de documentos secretos. No lo digo como reproche, así que por favor comparta la información. Ante la cortés petición del cardenal Martín Lutero, Demian también habló. Muchos documentos se perdieron, así que no conozco los detalles. Solo sé que la muerte roja se esparció primero de forma experimental entre los nativos dañados. Y que sorprendentemente, como los nativos lograron defenderse bien de ella, la casa Leviatán sintió la necesidad de crear una versión mejorada, más contagiosa y efectiva. El resultado es el equipo de hombres veneno que ahora diezma a nuestras tropas día tras día. Los monstruos creados por la casa Leviatán son tan fuertes y viciosos como los titanes, pero no tienen voluntad y se mueven solo bajo las órdenes de sus amos. Además, exhalan una niebla roja que debilita el mana y la fuerza vital de quien la toque. Y quien la inhale por mucho tiempo, incluso siendo una persona normal, se convierte en monstruo. Incluso absorbieron a la fuerza los restos de los ejércitos de las casas Asher y Don Quijote, sus antiguos aliados, para fabricar más hombres veneno, por lo que su poder crece día a día. Adolf, el representante estelar de la casa Morg, habló con gesto enfadado. Hemos perdido todas las minas de rubíes que trabajamos tanto en excavar, por el colapso del frente occidental. Maldita casa Leviatán. Con el mundo ensombreciéndose y proliferando herejías y sectas, también tenemos grandes dolores de cabeza. Incendios, sequías, hambrunas, aumento de demonios, además de plagas y sectas. Parecen los tiempos finales. El cardenal Martín Lutero y Demian también tenían expresiones sombrías. En ese momento, habló una nueva persona. Entonces, ¿no les dije que había que prepararse? Una voz gangosa que reprendía a los líderes de las casas Baskerville, Morg, de la Fe Sagrada y Burguesa. El director Vance de la casa Morg, o más bien, el director de la Academia Kelasio, tenía los brazos cruzados con gesto disconforme. No solo están muriendo los jóvenes de las casas nobles, sino también ciudadanos inocentes. ¿Acaso importan más esas gemas rubíes que las personas? ¿Qué? ¿Cuándo dije que las personas eran menos importantes? Solo comenté sobre la minería de rubíes porque esa es la tarea que me han asignado. Adolf, representante estelar de la casa Morg, y Vance, quien alguna vez fue parte de la facción oscura de Morg, no se llevaban bien. Vance se burló de Adolf y los demás.
Cegados por intereses personales, apartaron la vista de asuntos cruciales, guardaron silencio. ¿Y este es el resultado, no? Mientras ustedes estaban ocupados en quién sabe qué, los demonios campean a sus anchas. Ante las palabras del director Vance, muchos bajaron la cabeza o apartaron la mirada. Entonces los representantes de otras escuelas forzaron una sonrisa para calmar los ánimos. Ja, ja, este no es un lugar para repartir culpas. Director Vance, suelte su indignación. Hay asuntos más urgentes ahora. Así es. Lo primordial es cómo detener al ejército de hombres veneno creado por la Casa Leviatán. Basilio, el nuevo director de la Casa Varangian tras la muerte en batalla de Diocleciano, el director de la Academia Temisira Hipólita, y la gran ballena de barba blanca, señora de la Torre de la Magia, se retorcían incómodos ante Vance. Temían que la Alianza Unida comenzara a resquebrajarse. Parece que este asunto también preocupaba a Vance, pues guardó silencio y solo siguió con gesto disconforme. Basilio, el nuevo director de Varangian, suplicó a Vance. Pero desde que intervinieron los estudiosos confucianos, la situación ha mejorado mucho. Así es. Al aumentar la tasa de participación de los estudiantes soldado, también creció el número de tropas. Si seguimos así, aunque no podamos abrumar a los hombres veneno, al menos podemos equilibrar un poco la situación. Ante las palabras de Hipólita y la ballena de barba blanca, la expresión de Vance seguía siendo de desagrado. Me alegra que con el sacrificio de los estudiantes puedan tapar los errores de los adultos. Es más, decir que el equilibrio en la situación se debe a la participación de las academias es un optimismo sin fundado. Viéndolo fríamente, los estudiantes no son más que polluelos que los profesores deberían proteger. No aumenta significativamente nuestra fuerza que participen los estudiantes soldado. Solo fue una coincidencia de tiempos. Ante argumentos certeros, nadie pudo responder. El director Vance, con ojos centelleantes, continuó. La Casa Leviatán está retirando a los hombres veneno de vuelta a su sede. En muchas de las batallas se detectó que se retiraron intencionalmente simulando una derrota. Si lograron derrumbar el frente occidental, ¿qué razón tendrían para retirarse de una situación tan ventajosa? Ante la pregunta del Spane, Vance guardó silencio por un momento. ¿Estará pensando en su conexión con la Casa Morg y en su hermano el representante Snake? Tras breve silencio, Vance respondió en un tono ligeramente más cortés. Están reuniendo tropas. Retirándose para parecer natural. Están fingiendo derrotas. Ante esas palabras los rostros de todos los líderes se endurecieron. La Casa Leviatán está reuniendo sus tropas en secreto. Nadie era tan ingenuo como para no entender el significado de esto. Era evidente que la Casa Leviatán se está preparando para librar una batalla decisiva a gran escala que determine el destino de la guerra. Una escala comparable a la suma de las fuerzas combinadas de Leviatán, Asher y Don Quijote. Si los regimientos de hombres veneno dispersos por todo el país se unieran en un solo ejército invasor, su poder sería realmente tremendo. Sin duda podría ser la batalla final que decida el curso de la guerra. El problema es que no tenemos idea de dónde, cuándo o cómo planean atacar. Ante las palabras del Spane, todos asintieron. ¿Dónde, cuándo y cómo? De los tres, el dónde es el más importante. Hay que desplegar las tropas defensoras de antemano en los posibles lugares decisivos. Los grandes eruditos de la época comenzaron a deliberar juntos. Pronto diversas regiones fueron sugeridas como probables objetivos de ataque. Podría ser la Aguja Roja, donde fluye una gran mina de rubíes. Los rubíes son la substancia que mejor conduce el mana, así que ellos también deben tener interés en asegurarlos. Tal vez Dorsmile. Ahí están las instalaciones clave del tren mágico, si las destruyen cortarían nuestras líneas de suministro y comunicación. Incluso podría ser Saint Maga, donde se descubrió originalmente la muerte roja. Fue en un pozo de los suburbios pobres de esa ciudad donde se halló el primer caso. Puede que haya algo oculto en esa zona. Se presentaron innumerables posibles razones estratégicas, políticas, culturales y más, junto con detallados análisis que la sustentaban. Era una gran disputa con 100 escuelas de pensamiento diferentes. Todos mencionaban regiones distintas. Al ser todas susceptibles de recibir un ataque de la Casa Leviatán, no era fácil predecir solo una. Fue entonces cuando Torchka. Uno de ellos habló. Una voz llena de absoluta confianza, sin presentar fundamentos. Todos en la sala voltearon a ver quién había hablado. Una expresión fría. Su porte emanaba una aura tan afilada como una espada desenvainada. Su linaje guerrero se manifestaba vívidamente en cada movimiento, y su mirada al barrer el recinto dejaba estelas como de hojas de acero.
Era Hugo. Hugo Le Baskerville, el líder de la Casa de la Espada de Acero. Mirando el mapa, continuó. Ellos irán a Torchka. Ante esas palabras dichas con tanta seguridad, todos cuestionaron. ¿La fortaleza de Torchka? ¿Por qué ese remoto paraje montañoso? Tiene buenas defensas pero carece de fuentes de agua. No tiene valor táctico. Cualquiera con nociones básicas de estrategia evitaría ese lugar. Desde la perspectiva de la casa Leviatán no hay razón para atacar esa zona, ¿o sí? ¿Hay algún fundamento para esa suposición? Hugo respondió simple y breve. Mi hijo está ahí. Capítulo 452, Declaración de Guerra, 3. Vendrán a Torchka. Mi hijo está allí. Hugo respondió así ante las reacciones escépticas de todos hacia Torchka. Esa firmeza llena de confianza, que podría incluso parecer dictatorial, hizo murmurar a la gente alrededor. Aunque la fortaleza de Torchka tiene una defensa excelente, estratégicamente no vale nada por la falta de agua potable, ¿no? En la antigua era de los reinos combatientes hubo un general llamado San que acampó allí pero tuvo que retirarse por la falta de agua. Por eso se le llama, la fortaleza de las lágrimas, punto. El Leviatán no puede tener en la mira un lugar así, por astuto y ágil que sea. Las evaluaciones alrededor eran mayormente negativas. Pero Hugo, el jefe del Casa Baskerville, no es el tipo de persona que cede ante esas miradas o evaluaciones. Entonces, ¿qué sugieren? Camino propio. Ante la pregunta de Hugo, nadie se atreve a decir nada. El nombre del Casa de la Espada de Sangre Fría Baskerville tenía un peso y filo igual de fuerte. Hugo habló con un tono sin vacilación alguna. Mi hijo está ahí. Ese niño nunca hace acciones en vano. Para ahora los enemigos deben haberse dado cuenta de eso también. Y sorprendentemente, hubo quienes discretamente simpatizaron con esta postura tan firme de Hugo, casi dictatorial. Ejem. Una de mis hijas está ahí también. Una cortesana, completamente embobada con los hombres. Lespane, el jefe del Casa Morg, dijo en voz baja. Nuestra Santa Señora también está ahí. Aunque suene raro decir esto, nuestro jefe de casa parece estar ahí recientemente también. Martín Lutero de Cubadis y Demian de Bourgeois sintieron también. Se sabe que Mort Camille, Dolores Rum Cubadis y Sinclair Bourgeois también están en la fortaleza Torchka. No es que ellas hayan reportado su paradero directamente, era información clasificada obtenida secretamente por los clanes. Los que caminan en la noche. Muchos, liderados por Dolores y Camille, se reunían ahí para recibir a los refugiados, algo que los líderes de cada casa sabían. Algunos chasquearon la lengua. Y pensar que el perro de la noche era un vástago del Casa Baskerville. Supe que estaba encarcelado en Nubelbarg. ¿Cómo llegó a Torchka? Espera, recuerdo haber recibido reportes de su muerte en Nubelbarg. Ante esas dudas, Hugo sorprendentemente no tuvo reparos en responder. Ese mocoso siempre fue muy astuto. Esto no era presumir a nivel nuestro hijo fue admitido en tal escuela o quedó en primer lugar ahí. Que llame astuto a alguien que escapó de la peor prisión Nubelbarg hace que todos miren a Hugo como si estuviera demente. En fin. Las decisiones de mi hijo siempre tienen sus razones. Respetaré eso yendo a Torchka. El argumento de Hugo era claro y firme. Adolf de la Estrella Demoníaca Amado, que sabe bastante sobre Vikir, también asintió en señal de apoyo. Ciertamente ese amigo es confiable. Debe tener sus motivos para usar ese lugar como base. Necesitarán apoyo por la falta de agua, así que pienso que el Casa Baskerville debería enviar tropas a la fortaleza Torchka, ¿correcto? Digo, ¿esa es la idea? No. Iré solo. Ante el gesto confundido de Adolf, Hugo respondió como si fuera obvio. Esto no es como jefe del Casa Baskerville, sino como padre. Es mejor separar lo público de lo privado. ¿Tan gran amor le tiene a su hijo? ¿Quieres ser mi hijo? ¿Por qué tendrías que saber sobre mi amor paternal? Hugo respondió bruscamente mientras se frotaba un mentón sin bigote, como si le hiciera falta. Era natural que todos lo miraran raro, pues aunque un jefe de casa en persona se moviera, lo normal sería que todo el casa brindara apoyo total. Pero por ahora el pretexto en sí era que un padre iba en privado a ver a su hijo, así que las demás fuerzas no tenían motivo para interferir. En fin. Los líderes, que veían a Hugo tomar una postura tan firme separando lo personal de lo público, algo nunca antes visto, cuchicheaban sin parar. En ese ambiente. Iré con usted, padre. Yo también tengo a mi amada allá. Yo también iré. Iré. Voy.
Osiris Le Baskerville, subjefe del caza Baskerville, dijo lo mismo detrás de Hugo. Junto a él, los hermanos Ibro, Mibro y Laubro opinaron igual. El lado del caza Moore también parecía ver con buenos ojos mover su campamento a la fortaleza Torcha. Aunque sea mi hija, es una completa cabeza loca, me preocupa. Hermana, vaya a echar un vistazo. Llévenos también. Si después de la guerra nos escondemos sin haber hecho nada, nos molestarán hasta hartarse. Ay no. Solo pensarlo me da miedo. Prefiero morir luchando frente a ella. Lespane, Adolf, y las hermanas Isis, Mitlesis y Lausis tenían la misma opinión. Nuestra Santa Señora está ahí también. Justo pensaba en ir a ver, no estaría mal. Nosotros también iremos. Debemos proteger a nuestro jefe. Martín Lutero de Cubadis y Demian de Bourgeois también asintieron. Con tantos hablando seriamente sobre enviar refuerzos o mover su campamento a Torchka, la opinión pública comenzó a inclinarse a estar medio de acuerdo. Justo entonces. No vayan para allá. Ahora tenemos una reunión importante. Se escucha un grito preocupado de un guardia desde fuera de la sala de conferencias. Parece estar deteniendo a alguien. Van. De repente, la puerta se abre de golpe. Tap, 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 tap. El número de individuos que entran sin vacilar a la sala es de 5 en total. El ambiente en la sala de conferencias cambia drásticamente. Todos expresan conmoción a su manera al ver rostros que ni se imaginaban. Algunos ni siquiera saben quiénes son estas personas. Pero una minoría sí sabía desde antes la identidad de quienes irrumpieron la sala. Vaya, vaya, visitas inesperadas. Coronel Lengua Negra y compañía, ¿a qué se debe su presencia aquí, estrellas de Nubelbarg? Incluso el director de la Academia Kelasio, Morg Dance, se endereza en su asiento. Son personajes intimidantes. Coronel Dorduin. Coronel Suguare. Teniente Coronel Vidisme. Teniente Coronel Flurber. Y Lengua Negra. Ellos son los 5 alcaides supremos de Nubelbarg. Incluso detrás de ellos hay numerosos carceleros de Nubelbarg, famosos por su maldad y habilidad. Primero da un paso al frente Dorduin. Nubelbarg desapareció. Fue aniquilada sin dejar rastro por una erupción volcánica. Y los carceleros que sobrevivimos con suerte estamos todos despedidos. Luego Suguare tomó la palabra. Su mirada había estado fija en Hugo todo este tiempo. Gracias a que tu hijo armó un buen alboroto. Usted. Hugo entrecerró los ojos y Suguare apartó la mirada, fingiendo demencia. Vidisme habló tartamudeando después de ella. Nosotros también, como funcionarios imperiales, tenemos que buscar dónde estar, pero siguiendo las órdenes del coronel aquí, terminamos viniendo. Vidisme voltea a ver al que llamó coronel aquí después de hablar. El temeroso Flurber en el suelo también miraba a Vidisme, siguiéndola. Y sorprendentemente, Dorduin y Suguare tampoco decían nada. Sus expresiones indicaban que estaban de acuerdo con lo dicho por Vidisme. Esto dejó atónitos a todos los presentes en la mesa. Un líder que hasta Dorduin y Suguare, que competían ferozmente por el puesto de jefe de Nubelbarg, ¿reconocen? ¿Ha existido antes tal persona, fuera del comandante Orca Mantruil Somer Javer? Todos en la sala de conferencias voltearon a ver a la persona al final. Finalmente, el último alcaide da un paso al frente. Lengua Negra. El ser que actualmente lidera a los 5 alcaides supremos de Nubelbarg. Habló, con sus ojos rojos brillando. Nosotros también vamos a Torchka. Y las personas aquí deben ir todas para allá. Tantas como sea posible, todos juntos. Las repentinas palabras de Lengua Negra, casi como una orden, hicieron que muchos expresaran malestar. ¿De repente te apareces dando órdenes? ¿Sabes siquiera la situación antes de ladrar? ¿Quién te crees para dar órdenes? Hay tantos nobles de alto rango aquí. Oye, Lengua Negra, ¿siempre te veías así? Parece que cambiaste bastante. Pero los 5 alcaides supremos de Nubelbarg no mostraban ningún cambio ante esos desprecios. Luego, Lengua Negra habló con voz ronca. Basta de hablar bonito. Ante las expresiones impactadas de varios, Lengua Negra sacó su espada. Shing. La espada mágica Asmodeus, que partió en 2 la mesa central de la sala. Sus partes unidas como un látigo lucen sumamente extrañas. Todos pusieron expresiones severas. El ambiente en la sala se congela y la tensión crece entre los presentes. En ese ambiente, Lengua Negra clavó la estocada final. Si no quieren salir lastimados, vayan todos a Torchka. Capítulo 453, Declaración de Guerra, 4. Van. Una densa cortina de humo se eleva sobre el campo de batalla.
El sabueso nocturno acababa de matar a su presa y la miraba con una fría mirada. Aparte de tener el cuello roto, tenía la apariencia normal de un ser humano. Sin embargo, sus ojos estaban teñidos de rojo sangre y en su piel se veían manchas rojas, lo que indicaba claramente que no estaba en un estado normal. Un venenoso. Un monstruo sin intelecto, extremadamente vicioso, que se abalanza furiosamente sobre cualquier humano que vea. Además, si uno es mordido por este venenoso o expuesto por mucho tiempo al aura roja que emana de su cuerpo, incluso una persona normal se transformará en un venenoso. En general, es similar a un zombie, un no muerto de bajo nivel, pero el nivel de peligro de sus habilidades físicas y el veneno que emanan es tan extremo que ni siquiera se puede comparar. Es Achach. Ese tipo es mucho más peligroso, estoy seguro. Vicky recordó a esa Chache Leviatán, que había sido prisionero junto a él en Nubelbarg. Él, que ya era infame en la casa Leviatán, había asumido toda la responsabilidad por el primer incidente de muerte roja, y había sido expulsado permanentemente de la casa. Sin embargo, ¿cómo has estado? Te digo que en realidad no tengo ninguna plaga en mi sangre. Cuando se encontró con Siket en Nubelbarg, aunque era fuerte y vicioso, de alguna manera inestable mantenía su cordura e intelecto y tampoco propagaba la plaga. Nadie se infectó hasta que fue devorado por el mayor Flurber. En cambio, estos venenosos que acababa de enfrentar no solo eran fuertes y viciosos, sino que parecían cumplir fielmente las órdenes de alguna entidad específica. Además, el hecho de que propagaran la muerte roja, mejorada para ser más contagiosa también era mucho más preocupante. Me pregunto cómo crearon tantos venenosos. Seguramente hay un límite a la cantidad de veneno que se puede producir en masa. Estos venenosos ya habían aparecido antes del regreso de Vikir. Pero incluso en ese momento, permaneció sin resolver el secreto de cómo la casa Leviatán había producido en masa tantos venenosos. Afortunadamente, tenemos a Dolores aquí. Siempre que se reciba la bendición del dios a tiempo después de ser mordido o expuesto mucho tiempo al veneno, no hay problema. Además, la muerte roja no puede penetrar en el espacio donde permanece la Santa Dolores emanando su poder divino, lo cual también fue una bendición. Vikir pensó de nuevo. Haber reclutado previamente a Dolores y haberla ayudado a progresar rápidamente a su lado fue una buena decisión. Po. 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 Solo después de terminar todas las ejecuciones de confirmación sobre los cadáveres de los venenosos que cubrían densamente el suelo, Vikir giró la cabeza. En el suelo cubierto de venenosos había enormes cráteres excavados. Marcas de garras que arañaban ferozmente la tierra. Eran nada menos que 8 huellas de dientes. Vikir pensó por un momento. Después de Nubelbarg, mi dominio del estilo 8 ha aumentado significativamente. No se había dado cuenta de que todavía había posibilidad de mejora en el estilo 8, que ya pensaba que había comprendido perfectamente después del abismo. Vikir reajustó humildemente el nivel de dominio de su esgrima. Como dijo Cain Corso, el muro del inalcanzable estilo 9 se cierne sobre él. Probablemente no puedas llegar a este nivel en vida. El reino del estilo 9 está más allá del umbral de la muerte. Para alcanzar el estilo 10, debes morir y despertar. Yo tampoco entiendo lo que significa, así que todavía permanezco en el estilo 9. ¿Cómo puedo despertar si ya estoy muerto? Es posible que nunca alcance el estilo 10. El estilo 9, como una isla legendaria que solo aparece en noches de tormenta, o como un arcoíris después de la lluvia. Visible pero inalcanzable, sin embargo ciertamente existente. Realmente solo puedo cruzar ese umbral después de morir. Incluso los niveles supremos tienen grados. Y en las profundidades de ese mundo, ciertamente existe un secreto supremo. Vikir había estado reflexionando sobre cómo obtener esa pista desde que fue encarcelado en Nubelbarg. Justo en ese momento. Una bestial voz interrumpió los pensamientos de Vikir. Una niña que se arrastraba fuera del montón de cadáveres. Un rostro infantil que no parecía tener ni 10 años. A un lado se ve a un venenoso cubierto de manchas rojas por todo el cuerpo, emanando una niebla venenosa. Al ver a la niña acercándose con dientes y uñas, Vikir se quedó en silencio por un momento. El rostro se parecía bastante a alguien de sus recuerdos. Ninfet. Recordando una pequeña conexión que conoció mientras hacía trabajo voluntario en un orfanato, Vikir extendió la mano hacia el cuello de la niña. ¡Pop! Los miembros que se debatían ferozmente como un demonio de repente se aflojaron sin fuerza. La niña, que incluso después de morir tuvo que retorcerse en agonía, finalmente encontró descanso. Así,
Vikir había estado yendo de un campo de batalla a otro eliminando innumerables venenosos. La niña de recién fue la última presa de este asesinato encubierto. Vikir asintió con la cabeza al ver las huellas de ruedas y los carros volcados parcialmente, así como las botellas de agua rotas en las proximidades de los venenosos. Como sospechaba, estaban apuntando a la ruta de suministro hacia Torchka. Los venenosos estaban apostados a lo largo de los caminos por los que pasaban los carros con agua. Parecía que la casa Leviatán había comenzado a presionar activamente a Torchka. De todos modos, es una señal sospechosa que estos días los venenosos estén escondidos en varios lugares de la zona de guerra civil. Puede que una guerra total estalle pronto. La escala y nivel de la batalla que se libraría en Torchka puede que sean pequeños en comparación con las guerras a gran escala que se libran en las vastas tierras del imperio. Sin embargo, eso es solo desde la perspectiva mundana, los demonios probablemente ya se dieron cuenta de que Torchka es un nido de elementos peligrosos. Una remota e insignificante frontera a la que nadie presta atención ni apoya. Pero aquí es donde comenzará la batalla final que decidirá la supervivencia de la humanidad, algo que nadie podría haber imaginado. Vicky recordó lo que sucedió antes de su regreso. En el pasado, la casa Leviatán había rodeado Torchka innumerables veces con un ejército compuesto de innumerables venenosos. Alegando que es el deber y derecho de las grandes casas administrar los territorios de casas incapaces de gestionar sus propios dominios. Después de eso, estalló una guerra territorial. Aunque se llamaba guerra territorial, su escala fue tan enorme que parecía una guerra entre naciones. Al principio de la guerra, el bando de la Alianza Humana claramente tenía ventaja. Los espadachines de la casa Baskerville y los magos de Morg aplastaron despiadadamente a los venenosos desde la vanguardia del campo de batalla. Incluso la casa Leviatán, que había absorbido completamente a las casas Don Quijote y Asher, parecía vacilar ante este feroz ataque. Justo cuando la victoria se inclinaba hacia este lado. Y luego ocurrió ese incidente. La tormenta de fuego apocalíptica. Una implacable lluvia de fuego que duró 150 días seguidos. Una gran inundación de llamas. El diluvio que aniquiló el 98% de la humanidad. La estación del desastre. El arma final de los demonios que infligió los daños más grandes y terribles al bando de la Alianza Humana. Al evocar la vista de aquel día con un horizonte formado por innumerables cadáveres calcinados y con todo el cielo ardiendo ferozmente, el sudor frío también brotó en la frente de Vikir. Rollido. El cielo distante se estaba oscureciendo. Nubes rojizas siniestras se arremolinaban, incluso los truenos y relámpagos que caían tenían una sensación sombría. La sede principal de la siniestra casa Leviatán. Sin duda, debajo de esas amenazadoras nubes negras, los venenosos se estarán reuniendo en masa. Los ejércitos de venenosos desplegados en varias partes de la zona de guerra civil están regresando uno tras otro. Vikir dio una vuelta alrededor del dominio principal de la casa Leviatán, pero no pudo encontrar una forma de penetrar su protección blindada, por lo que no tuvo más remedio que retirarse. Al final, fracasó en su intento de descubrir cómo produjeron en masa tantos venenosos. Aún así, es una gran ganancia haber descubierto que los venenosos se están reuniendo en un solo lugar. Ahora tenía que regresar a la base y preparar contramedidas para el gran bombardeo que se avecinaba. Con Dolores ahí, no tengo que preocuparme tanto por la muerte roja en sí, pero, el simple poder militar en sí es un problema. Solo puedo confiar en la fuerza defensiva de la fortaleza Torchka, donde se dice que un solo soldado puede contener a 100. Fuera de la firme ciudadela de Torchka, los espíritus malignos de la muerte roja probablemente estén llevando a cabo una enloquecida farsa con máscaras. La tierra dentro y fuera de la ciudadela ahora se había convertido en mundos completamente diferentes debido a la plaga rumpante. Ahora todos deben permanecer encerrados dentro de la ciudadela alrededor de la Santa Dolores y nunca salir. Incluso Vikir planeaba cerrar firmemente las puertas después de completar esta incursión encubierta y regresar a Torchka, y luego atrincherarse. Vikir miró fijamente durante mucho tiempo el frío cuerpo sin vida de la niña recién fallecida, así como el de los otros venenosos. ¿Cuántas más vidas inocentes como estas tendrán que perderse?, se preguntó. Cuando llega la era del apocalipsis, en lugar de contar los muertos, se vuelve más rápido contar los sobrevivientes. Muchas más personas inocentes, ignorantes, sin culpa y puras morirán. No, más bien, la gran mayoría de ciudadanos medianamente pragmáticos, medianamente inmorales, medianamente buenos y medianamente conscientes serán aniquilados. Fuos. Vikir arrojó una cerilla sobre los cadáveres de la niña recién fallecida y el resto de los venenosos. Pronto, un olor desagradable se extiende.
La pequeña llama que surgía de la tierra manchada por la sequía y el hambre rápidamente se transformó en una furiosa conflagración que amenazaba con devorar el mundo entero. Tras confirmar que los cadáveres de los innumerables venenosos se estaban consumiendo, Vikir finalmente dio la espalda. El sabueso nocturno regresa. De vuelta a la inexpugnable fortaleza de Torchka. Y al lugar que se convertirá en el campo de batalla final. Donde le esperan sus camaradas. Capítulo 454 Operación de infiltración 1. Nos falta agua, dijo Sandy Wendy. Las expresiones de todos los reunidos en la sala de conferencias se volvieron graves. Torchka. Una fortaleza inexpugnable. Un lugar donde un solo soldado puede detener a 100 enemigos. Sin embargo, la debilidad fatal de esta fortaleza es que no hay fuentes de agua potable en los alrededores. Sandy Wendy continuó hablando. El número de refugiados que llegan de todas partes del imperio es enorme. Aunque tengamos abundantes alimentos, me temo que será insuficiente para distribuir el agua potable. ¿No podemos comprarla, aunque sea pagando extra? Preguntó Camille. Todavía nos queda dinero. Casi toda mi fortuna la he gastado, pero tenemos la cantidad que Bourgeois nos dio como ayuda. El problema es que ahora mismo no hay existencias. Sandy Wendy negó con la cabeza ante la pregunta de Camille. Dolores habló con tono preocupado. Los monstruos venenosos de la casa Leviatán siguen cortando las líneas de suministro, por lo que no llega agua. Si seguimos así, antes de que empiece la guerra, moriremos todos por deshidratación. El 80% del cuerpo humano es agua. La cantidad de agua contenida en el cuerpo humano es de aproximadamente 50 litros. Incluso sin realizar ninguna actividad, el cuerpo descompone grasas y produce aproximadamente 0.25 litros de agua. Así, el tiempo que un humano puede sobrevivir sin beber agua es de aproximadamente 3 días. Pasado ese tiempo, la deshidratación provoca la acumulación de líquido en el abdomen, poniendo en riesgo la vida. La verdad es que han venido refugiados de todo el imperio. De verdad, una cantidad enorme, dijo Camille con tono grave. Dolores también habló con expresión seria. Según el agua que nos queda, calculando con moderación, quizás nos alcance para 4 días. Después de eso, será el fin. En resumen, solo quedaba agua para 4 días. Considerando el tiempo que un humano puede sobrevivir sin agua, el tiempo que podrían resistir era de aproximadamente una semana. La vida de todos los que estaban en Torchka ahora pendía de un hilo de solo una semana. Finalmente, todas las miradas se dirigieron al asiento principal de la sala de conferencias. Las máximas autoridades de los caminantes nocturnos, Sandy Wendy, Camille y Dolores, también miraron fijamente a un asiento aún más elevado. Vikir. Un hombre cuya expresión impasible no dejaba ver lo que estaba pensando, se encontraba allí. Entonces, Vikir abrió la boca. Resistan. Esas palabras provocaron diferentes reacciones. Camille simplemente asintió, como diciendo entendido, mientras Dolores pensaba en cómo convencer al resto. Sinclair movía la cabeza, pensando cómo resistir, y Sandy Wendy solo suspiraba con expresión de aquí vamos de nuevo. En ese momento, Piggy, que estaba a su lado, preguntó con tono cuidadoso. Vikir. Todos confiamos en ti. Pero entre los refugiados hay mucha gente que no lo hace. No sé qué decirles. No podemos simplemente decirles que resistan. Pero no puedo decirles nada más que resistan, respondió Vikir. Su tono seguía siendo tajante y seguro. Gracias a que han hecho un trabajo mucho mejor del que esperaba, pudimos reunir a tanta gente. Por eso, que mis predicciones fallaran un poco es mi error. Pero si esperan un poco más, todo se resolverá naturalmente. Se los puedo asegurar. El problema es que parece imposible esperar solo un poco más, intervino de repente Chihuahua. El que se había convertido en el leal ayudante de Vikir reprendió a este sin contemplaciones. El problema es que nadie sabe sus planes más que usted, por eso la gente a su alrededor se siente frustrada. Debería compartir más sus planes con los demás. Es más, con el perdón, solo nos queda agua para 4 días. ¿Cómo espera que la gente simplemente espere sin más explicaciones? Las francas palabras de Chihuahua arrancaron una sonrisa cómplice a varios de los presentes. Pero la actitud de Vikir no cambió. No tengo más remedio. Si revelo mis planes prematuramente, podría filtrarse información al enemigo. Además, tal vez incluso nuestro bando se inquiete si les cuento planes en los que ni ellos confiarían. Solo les pido que confíen en mí esta vez también, basándose en mis acciones pasadas. Ay, aunque envejece sigue siendo obstinado. Por fuera es un joven, pero por dentro es como un anciano terco.
¿Cómo piensa casarse así?, murmuró Chihuahua. Ante sus palabras, varias de las mujeres presentes se removieron incómodas. Mientras tanto, ante la interminable reprimenda de Chihuahua, Vikir no tuvo más remedio que ceder un poco. ¿Tan grave es la situación del agua? Ni siquiera una semana podríamos aguantar. Ya lo ha oído y visto. Solo nos queda agua para 4 días, y eso siendo optimistas. Pasada una semana, de verdad los muertos por deshidratación se amontonarán dentro de Torcha. Las palabras de Chihuahua ensombrecieron el rostro de todos. Justo en ese momento, Minipin, que estaba en un rincón de la sala de conferencias, levantó tímidamente la mano. Señor presidente, quiero decir, senador. Tengo algo que decir. Cuando la mirada de Vikir se posó en él, sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era una pequeña jaula y dentro aleteaba algo con alas azules. Los ojos de Sinclair, que estaba junto a Vikir, se iluminaron. Eso es una ninfa, ¿verdad? Así es. La capturé anteayer, con mucha dificultad. Minipin asintió. En el pasado había sido un buscador y estableció la ecología de innumerables monstruos, siendo el mayor experto del cinturón de oro. Las ninfas solo habitan donde hay agua, dijo Minipin. Ante sus palabras, un destello de esperanza brilló en los ojos de todos. Incluso Vikir le hizo un gesto para que continuara. Minipin explicó lo mejor que pudo. Encontré esta ninfa en una cumbre rocosa no muy lejos de Torcha. Es una zona empinada y escarpada, cubierta de maleza, así que desde abajo no se distingue bien lo que hay arriba. Casi muero varias veces mientras la capturaba. ¿Por qué viviría una ninfa en un lugar así? Obviamente, porque debe haber agua en ese lugar. Minipin habló con casi total convicción. Lo más probable es que haya un lago volcánico oculto en esa cumbre rocosa. En la base del cráter. Una zona de suministro de agua. Quizás hubiera un lago escondido en la cima de esa colina baja al otro lado de Torcha. Hay un 99.9% de probabilidades de que haya un lago en ese lugar. Y que sea de agua dulce limpia. Si eso es cierto, ¿por qué no se había descubierto hasta ahora? Incluso después de ver el rastro de la ninfa, me llevó días rastrearla y capturarla con enorme dificultad. Arriesgué la vida decenas de veces. Si hasta un experto como yo la tuvo tan difícil, nadie más se habría atrevido siquiera a intentarlo. Tras escuchar la respuesta de Minipin, Vikir se quedó pensativo, con la barbilla entre las manos. El hecho de que hubiera una zona de suministro de agua tan cerca de la fortaleza Torchka no se había descubierto antes de la regresión. Seguramente era un efecto mariposa provocado por la incorporación de Minipin a sus filas. Si esto es real, es una información invaluable. Incluso Vikir reconoció el valor de esta información. También confiaba en Minipin, a quien había escogido y reclutado personalmente cuando estaba en el cinturón de oro. Tras pensarlo mucho, Vikir asintió. Está bien. Cambiaremos ligeramente el plan. Primero, conseguiremos esta zona de suministro de agua. Era un juicio excepcionalmente conservador de Vikir cambiar de plan. Un parche temporal. Si consiguieran suficiente agua para durar una semana más o menos, sería suficiente. Tras la decisión de Vikir, la expresión de Sindivendi se relajó visiblemente en señal de alivio, y sonrió ampliamente. Por fin se ve una salida. Contad con todo mi apoyo. Los demás también mostraron determinación ante la misión de conseguir agua. Justo en ese momento. Emergencia. 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 Llegó un mensaje urgente desde el centinela del torreón exterior. Se acercan los monstruos venenosos de la casa Leviatán. Son incontables. El descubrimiento del suministro de agua los había llenado de alegría, pero este mensaje la hizo añicos en un instante. Capítulo 455 Operación de infiltración, 2. El caza Leviesen. Los bárbaros se acercan. Son muchísimos. Los gritos de los centinelas en las murallas eran similares. El horizonte se tiñó de rojo sangre. Como una cortina descendiendo desde arriba, cubriendo el suelo, se acercaba el ejército de los bárbaros. En medio de una aura de muerte roja que se agitaba como un mal espíritu, la batalla para aniquilar la fortaleza Torcha comenzó en serio. ¡Quilla! Los bárbaros se precipitaron como locos hacia la primera muralla. Mostraban una ferocidad y tenacidad inhumanas, trepando con sus propias manos las murallas. ¡Paf! Como un pájaro que muere al chocar contra una pared, el primer bárbaro en precipitarse murió al golpear su cabeza contra la sólida muralla de la fortaleza Torcha. Y pisando su cadáver, otro bárbaro golpeó su cabeza contra la muralla. ¡Paf!
Paf, 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 paf. Los cuerpos apilados de los bárbaros estaban formando gradualmente una rampa. Y había un ser que lideraba a estos innumerables bárbaros. Con una oscura capucha y capa que cubrían todo su cuerpo, la gran guadaña en sus manos tenía una hoja retorcida, al igual que el mango. ¿Qué es esa cosa? ¿Vino a cegar o qué? Justo cuando los centinelas expresaban su desconcierto. ¡Zing! El monstruo blandió la guadaña en su mano. Entonces, junto con el ataque, una temible aura venenosa voló hacia la muralla. ¡Boom! Fue un impacto tan pesado que sacudió toda la muralla. El segador blandía su guadaña como si realmente hubiera venido a cegar las vidas de los enemigos. Cada vez que la blandía, una poderosa aura venenosa se desprendía a su alrededor, haciendo que los bárbaros cercanos se volvieran aún más feroces. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca se reunieron. ¿Ese sujeto oscuro es el líder de la vanguardia? Tiene una habilidad impresionante. No es ordinaria su forma de blandir la guadaña. Parece un comandante. Los soldados lo llaman el segador. Parece que de verdad vino a cegar nuestras vidas. Bianca fue la primera en avanzar. Veamos de qué es capaz. La flecha de Bianca que había rematado a Andre Alphas apuntó hacia el segador. ¡Fuos! La flecha surcó el aire con gran penetración. El segador pareció detectar instintivamente la amenaza. Pero no levantó su guadaña para defenderse. Suesh, suesh, suesh. Innumerables bárbaros se agruparon como escudos humanos para bloquear la flecha de Bianca. Bianca disparó varias veces más después de eso, pero todas sus flechas fueron bloqueadas por el escudo de bárbaros antes de alcanzar al segador. Tisk. Son muy serviciales, ¿no? ¿Algún noble? Bianca chasqueó la lengua viendo al segador retroceder evitando las flechas. Pero en ese momento los bárbaros seguían acercándose sin parar. Una ola roja de muerte. El aura venenosa que exhalaban los bárbaros y la sangre que salpicaba al morir infectaban incluso a los sanos, convirtiéndolos en bárbaros. Si no fuera por el poder purificador de Dolores, que mantenía un escudo divino de gran alcance en el centro de la fortaleza Torchka, incluso esta fortaleza de acero habría temblado. Ger. Cuando el segador extendió su mano, la ruta de los bárbaros cambió. El segador, guiando a los bárbaros, seguía atacando los puntos débiles de la muralla. Parecía tener gran habilidad no solo en fuerza de combate, sino también en tácticas militares. ¡Ah! ¿Qué son estas criaturas monstruosas? Es la combinación de un comandante versado en estrategia y soldados que lo siguen ciegamente. No arrasaron la tierra de nadie en vano. Con ese veneno son invencibles. ¡Maldición! Los soldados están atemorizados. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca apretaban los dientes, animando a la tropa, pero el ánimo se inclinaba cada vez más hacia Levahiesen. Justo en ese momento. No retrocedan, idiotas. Desde la muralla superior se oyó un potente grito ronco. Las miradas de todos, amigos y enemigos, se dirigieron al instante a la muralla central. Allí había un anciano de enorme complexión empuñando un bastón. Orca. Orca Mantruil Jaber, alcaide de la prisión de Nueva Bagdad. El maestro de la defensa y asedios, de pie bajo la muralla, observaba todo el campo de batalla. Si ustedes retroceden, los de atrás mueren. Luchar aquí solo les cuesta la vida, rendirse les cuesta la vida de ustedes y sus familias. ¿Qué es mejor negocio? Los soldados recuperaron el foco al oír el grito de Orca. En un instante, el ánimo oscilante se detuvo. El veterano de 100 batallas no desaprovechó ese momento. Lanceros y maceros al frente. Siguiendo la orden de Orca, los soldados preparados avanzaron. Apuntaron sus largas lanzas y bastones hacia los bárbaros que trepaban la muralla, empujándolos lejos antes de que el veneno los alcanzara. Además, los cojines y estacas de bambú que los refugiados habían hecho toda la noche caían, bloqueando la sangre venenosa que exhalaban los bárbaros. Orca desvió la mirada. A lo lejos se veía polvo levantándose donde el miasma rojo se agitaba. Caben hoyos en el suelo, entierren tinajas y pongan a los de oído y tacto sensibles dentro. Podrán saber si el enemigo excava túneles. Orca comenzó a comandar la defensa metódicamente. Pongan 5 en cada torreta, un capitán cada 5 torretas y un general por cada 25 para que dirijan cada sector. Los centuriones a cargo de 50 torretas coordinarán a los generales bajo su mando para defender solo su área asignada. Las tropas ya desplegadas se movieron siguiendo las órdenes de Orca.
Observando en tiempo real el campamento oscilante de los bárbaros, Orca siguió dando órdenes. Los artificieros a cargo del fuego griego se asegurarán de que los carbones no se apaguen y tocarán el tambor cada 10 minutos. Así los soldados solo tendrán que resistir hasta el próximo redoble. Además, la milicia se asegurará de que los maleantes no interrumpan el abastecimiento, especialmente de aceite y pólvora. A medida que Orca comenzaba a tomar las riendas, el panorama también empezaba a cambiar. Los soldados, confiados por la aparición de la antigua leyenda de guerra Orca, se animaron. A medida que el sistema defensivo de Torcha se organizaba, el ataque enemigo no tuvo más remedio que disminuir. ¿Cómo se esperaba de él? Del otro lado de la muralla, Vikir, que dirigía a los soldados, asintió con la cabeza viendo el mando de Orca a lo lejos. Incluso antes del retorno, Orca ya era un maestro en defensa y asedio. Fue gracias a la participación de Orca en la última parte de la guerra que la humanidad pudo sobrevivir. Pero lamentablemente estuvo custodiando Nueva Bagdad en las profundidades del mar durante la intensificación de la guerra y se unió demasiado tarde, por lo que no pudo evitar las innumerables muertes al inicio y medio de la guerra. Pero ahora es diferente. Traído a la superficie por Vikir, Orca ya trabajaba por la humanidad incluso antes de que la guerra comenzara en serio. Y muy en serio. Malas noticias. Levahiesen trae carros escudo y escalas rodantes. La unidad de Arietes también se acerca. La fuerza enemiga traía escudos y largas escaleras para protegerse de flechas y rocas y escalar las murallas. Además, enormes bárbaros con grandes hachas intentaban demolición subterránea, destrozando las rocas y cimientos bajo la muralla. Pero Orca dio la siguiente orden sin inmutarse. Viertan el aceite que les dio la milicia en las rampas de la muralla y los artificieros lancen brasas. Quiten lanzas y bastones, y en su lugar aten bolsas con pólvora y astillas a cadenas para hacerlas rodar sobre la muralla. Pronto, aceite fluía por las murallas ligeramente inclinadas de la fortaleza Torcha. Los bárbaros que trepaban como escaladores caían resbalando, incapaces de asir la superficie aceitosa. Incluso con sus poderosos cuerpos, la pared resbaladiza era demasiado escarpada para treparla. Y sobre ella cayeron brasas, bolsas de pólvora y astillas. ¡Bum bum bum! El aceite, el fuego y la pólvora provocaron una reacción en cadena de explosiones. Las astillas salieron despedidas con tremenda fuerza, despedazando a los bárbaros. No quedó uno solo intacto entre los cuerpos que salieron volando hacia el cielo. Al ver esto, Tudor, Sancho, Piggy y Bianca abrieron la boca, maravillados. «Guau, no parece usar estrategias novedosas o especiales, pero aún así es impresionante. Es exactamente como el manual. Una defensa y asedio tremendamente ortodoxos y ejemplares. Controlar bien el estado de las propias tropas y los suministros es muy difícil en realidad. Lo más difícil es ceñirse a lo básico. Debe ser experiencia y talento». Con el paso del tiempo, el ataque total de los bárbaros se debilitaba claramente. La maldad roja que se agitaba más allá del horizonte empezaba a resquebrajarse. Animados, los soldados en la muralla miraron a Orca y gritaron. «¡Wujú! Los bárbaros flaquean. Eres nuestro héroe de guerra». Casi los contuvimos. «¡Viva Orca! ¡Viva! Señor Jabber! ¿Qué hacemos ahora?». Sus siguientes órdenes. La multitud enviaba fervorosos vítores a Orca. Pero Orca, exhalando con fastidio el humo de su cigarro, solo fruncía el ceño. ¿Cómo voy a saber el siguiente paso? ¿Qué? Palabras inesperadas saliendo del héroe de guerra desconcertaron a todos. Orca, observando el debilitamiento del ataque enemigo, escupió. «Yo solo defiendo. El ataque es responsabilidad de otro». Tras hablar, señaló con la barbilla a un lado con gesto hosco. Las miradas de todos se dirigieron a la muralla lateral indicada. Y allí vieron a un anciano con una escalofriante sonrisa en el rostro. Jejeje. Sade. Ex vizconde Sade. Con expresión de estar tremendamente divertido, miraba a las tropas enemigas. Capítulo 456 Operación de infiltración, 3. Gracias al maestro en los combates Orca que se presentó al frente, el ímpetu de Levahiesen disminuyó. Y había un maestro en tácticas de ataque que no desperdició esa oportunidad. Fufufu. Sade. El anterior vizconde Sarrexal. Sus ojos brillaban con una expresión de que se estaba divirtiendo como nunca. «A partir de aquí es mi turno». Sade se dirigió a Orca mientras decía eso. «Hace unos 40 años tuviste problemas con mi ataque, ¿no? Estaba pensando en usar esa táctica de nuevo. Al final, mi defensa te detuvo.
Por eso te capturé. En ese entonces, nuestro lado estaba abrumadoramente superado en número. Si no, no hubiera sido así, viejo. Dos estrategas que habían intercambiado fieros ataques a lo largo de sus vidas, ahora se habían unido. El Descansar era un hombre con un talento demoníaco para hacer sufrir y atormentar a otros. Hace 40 años, con la alianza de apenas 47 casas desafió a todo el imperio y estuvo a punto de cortarle el cuello al emperador. Un prodigio en el arte mercenario. Además, Sade era un descendiente de la distinguida casa Sade. También era una figura que recibía un apoyo abrumador de los supervivientes y sucesores de países derrotados, absorbidos a la fuerza. Seguiré al vizconde Sade. Solo de la orden. Moriré con usted. Oh. La gloria del pasado vuelve a materializarse. A pesar de ser de la misma alianza, los soldados de países derrotados que no se mezclaban como el agua y el aceite, ahora expresaban su apoyo total bajo el nombre de Sade. Vikira sintió al ver esto. Valió la pena salvarlo. Antes de regresar, había escuchado al comandante Orca murmurar algo durante la feroz defensa al final de la guerra. Si al menos Sade hubiera sobrevivido, la alianza humana no habría sido empujada hasta este punto. Un cerebro demoníaco comparable a Dantalian en estrategia y Biliel en tácticas mercenarias. Si el conde Sar hubiera sobrevivido y participado en la guerra contra los demonios, podría haber compensado perfectamente la debilidad defensiva de Orca. Incluso el comandante Orca, archirrival de Sade, suspiró así. Claramente, habría sido de gran ayuda. Por eso, cuando Vikir escapó de Neubelbach, se llevó al conde Sade con él. Fufufu, pensé que después del fin de la era de los reinos combatientes, nunca más viviría una guerra tan divertida. Pero otra era maravillosa está llegando. Realmente vale la pena vivir tanto. El espíritu de la supervivencia del más fuerte, que definía la era de los reinos combatientes, y Sade, que se podría decir que era la encarnación de ese espíritu, sonreía con locura frente a los demonios y sus secuaces. Bien. Jóvenes valientes. Síganme. Cuando Sade levantó su látigo, vítores enloquecidos se escucharon detrás. Las generaciones posteriores a la guerra que vivían con la amargura y el sentimiento de derrota de ser de países derrotados, y los convictos y criminales que se reunieron de todos los rincones, se unieron bajo Sade. Cras. Las puertas de la fortaleza de Torchka se abrieron y Sade salió con los soldados, barriendo a los Tog. Suesh 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 boom. El enorme látigo se movió como una serpiente gigante y despedazó a los Tog en las decenas de metros del frente. Mátenlos a todos. Y ustedes también mueran. Personalmente les cortaré el cuello a los que luchen mediocremente. La táctica mercenaria demente de Sade forzaba a los soldados a desplegar un poder letal extremo. Los lanceros que se movían en formación y los escuderos detrás, seguidos por los arqueros en la retaguardia, cambiaban sus formaciones siguiendo el látigo y empujaban a los Tog. Tudor, Piggy, Sancho y Bianca, que observaban la escena desde la muralla, abrieron la boca sorprendidos. ¡Guau! Ni sabía que se podía dirigir a los soldados de esa forma. Se ve muy diferente a las tácticas normales. Cierto. No puedo creer que pueda empujar a los soldados tan despiadadamente. ¿Por qué siento que ese tipo parece más demonio que los propios Tog? Normalmente, las batallas localizadas comienzan con disputas sobre principios. Tras discutir acaloradamente para establecer una causa, se declara la guerra y se acuerda el tiempo y lugar de la batalla. Luchan solo mientras haya luz de día y vuelven a sus campamentos por la noche. Los grandes guerreros se enfrentan uno a uno para decidir la victoria, o dividen al ejército en alas derecha e izquierda, con el ataque a la derecha y la defensa a la izquierda, para derrumbar primero el ala izquierda del oponente. Más tarde, como los prisioneros deben ser esclavizados o rescatados, se intenta minimizar las bajas ya que matar demasiado va contra la ética y los tabúes de la guerra. Por supuesto, nada de esto se aplicaba al conde Sade presente aquí. Mátenlos a todos. Y ustedes también mueran. Personalmente les cortaré el cuello a los holgazanes. La táctica mercenaria demente de Sade forzaba a los soldados a un poder letal extremo. Viéndolo destrozar y masacrar a cientos de Tog al frente blandiendo su látigo, uno pensaría que ni siquiera un demonio lucharía con tal crueldad. Todos los que caminan en la noche, al observar a Sade, aprendieron que deben abandonar la ética de guerra ante los leviatanes y demonios. El enemigo no es humano. Este hecho golpeó la piel de los jóvenes guerreros inexpertos como algo nuevo. Algo que parece simple pero de hecho muy importante en la guerra, la actitud mental, estaba siendo completamente restablecida y consolidada por Sade. Sigue siendo un loco viejo. No, enloqueció aún más encerrado en solitario. Viendo a Sade,
Orca se quejó mientras chasqueaba la lengua. Ojalá el viejo muera a manos de los Toug, pero es más humano que demonio, así que ayudarlo es lo correcto. Tropas de retaguardia. Apoyen. Orca también salió por las puertas con su bastón. Pronto, las tropas de apoyo de cada casa y la Guardia Civil salieron de la fortaleza para expulsar a los Toug. Suesh, 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 boom. Incontables estacas brotaron junto a Sade. Los Toug asados aparecieron sobre una sonriente pelirroja. Querido, me gusta tu estilo de batalla. ¿Pensarías en enseñármelo? Morg Mew Camille. Ella mostraba gran interés en las tácticas de Sade. Crash. Una veta de oro se alzó rasgando el suelo. Una enorme mano dorada atacó a los Toug del otro lado. Presionémoslos más adentro. Sinclair. Ella también apoyaba a Sade desde el lado opuesto. Luego, en ese momento, flechas de fuego incineraban la niebla de la plaga en todas partes y un sinnúmero de flechas y lanzas destruían a los Toug. Fufufu, basta, se están retirando. Si seguimos persiguiéndolos podríamos toparnos con refuerzos, así que retirada. Sade retiró a las tropas con un tiempo espeluznantemente preciso. Camille hizo una expresión de decepción mientras recuperaba las estacas. Sinclair también se retiró justo a tiempo, deteniendo su magia. Detrás vinieron muchos más Toug como refuerzos, pero todos los soldados de la Alianza ya habían vuelto a la seguridad de las puertas de la fortaleza de Torchka. Asterisco, asterisco, asterisco. Gracias a los esfuerzos del comandante Orca y el conde Sade, la escaramuza inicial con el Leviatán terminó en victoria para las fuerzas aliadas de Torchka. La meticulosa preparación del comandante Orca y su invaluable experiencia en innumerables batallas defensivas, combinada con el feroz contraataque y oportuna retirada del espeluznante genio táctico del conde Sade, marcaron la diferencia. Pero la guerra real aún no había comenzado. Todos los sacerdotes que habían usado su poder divino para contener la plaga roja estaban completamente agotados. Era cuestionable cuánto podrían contener la muerte roja al día siguiente. Además, los soldados también habían consumido más agua de lo habitual por el arduo movimiento. A partir de mañana, escasearían realmente tanto el agua como el poder divino. Cómo repeler los inminentes ataques segundo y tercero de los Toug era preocupante. Tras recorrer la fortaleza, Dolores informó. Parece que pretenden estrangularnos hasta la muerte. Levantaron varias líneas de asedio fuera de la muralla. Seguramente atacarán en los días más soleados y calurosos. A este ritmo, durar una semana sería difícil, ni hablar de 3 días. Finalmente, Vikir tuvo que tomar una decisión. Iré a la zona de suministro de agua a canalizar agua. Dejando la defensa de Torchka a cargo de Orca y Sade, Vikir planeaba ir él mismo a la zona de suministro de agua a construir un canal. Minipin marcó varias X en el mapa que había dibujado y se lo entregó a Vikir. Es la topografía de la zona de suministro de agua que anticipé. Si hacen estallar los puntos marcados, el agua debería llegar cerca del foso de Torcha. Sin embargo, Chihuahua parecía preocupada de que Vikir fuera a un lugar peligroso. Los Toug de Leviatán merodean afuera. Atravesar su cerco es imposible. Dada la situación, deberían olvidar la zona de suministro de agua. No se puede. Los refugiados comunes ya no tienen recursos. Asegurar la zona de suministro es indispensable. Vikir también sabía que no había alternativa ahora que la guerra total con el Leviatán había comenzado. Finalmente, se reclutó un destacamento para ir a la zona de suministro de agua. Se reunieron los seguidores de Vikir, excepto Orca y Sade que debían custodiar la fortaleza. Morg Mew Camille. Dolores Rum Cubadis. Burguesa Yu Sinclair. Don Quijote La Mancha Tudor. Asher Poe Bianca. Sancho Barataria. Piggy. Encabezados por The Kerden Baskerville, formaron un grupo de 8. El objetivo era canalizar agua desde el lago volcánico de la cadena montañosa del otro lado. Llevar tropas sería un suicidio. La diferencia numérica es demasiado grande y no podemos dejar la fortaleza desprotegida. Solo llevaremos a unos pocos de confianza para atravesar el cerco. Todos asintieron a las palabras de Vikir. La idea era deslizarse furtivamente en la noche a través de la vigilancia del Leviatán. Tudor, con su bote lleno de explosivos, preguntó muy tenso. Entonces, ¿cuándo vamos? Todos miraban a Vikir con la misma duda, mientras él observaba el cielo nocturno. Con la actitud despreocupada de siempre, respondió. Ahora. En este instante. Capítulo 457 Operación de infiltración, 4. El marqués, Giuseppe Baldini, un demonio del Casa Levahiesen, tenía un papel importante en la batalla para aniquilar Torchka.
Estaba estacionado lejos de la línea del frente que rodeaba Torchka, protegiendo la retaguardia de la fortaleza. El cerco alrededor de la fortaleza de Torchka era tan hermético que no cabía ni una aguja, pero la retaguardia que solo miraba a las murallas de Torchka estaba relativamente floja en comparación. Sin embargo, aunque estuviera floja, Baldini había ordenado a innumerables demonios que custodiaran los puestos de guardia, y él mismo estaba en alerta máxima en el puesto de mando en el centro, sin bajar la guardia. Bueno, al menos esto es afortunado. No hay forma de que el enemigo llegue hasta aquí atrás. Incluso antes de convertirse en demonio, Baldini tenía un carácter que buscaba estabilidad y seguridad. Incluso después de obtener gran poder al convertirse en demonio, su carácter no había cambiado mucho. Si me quedo aquí y aparecen enemigos en otro lugar, puedo rápidamente reforzar ese lugar. En tiempos normales puedo estar tranquilo, y en tiempos de guerra responder rápidamente. Por eso Baldini disfrutaba de té y galletas con calma mientras estaba alerta. Justo en ese momento. Toc toc. Se escuchó el sonido de la puerta del puesto de guardia abriéndose. Al mismo tiempo, se escucharon exclamaciones de confusión de algunos demonios de bajo rango. Oiga, no puede entrar así. No se puede. ¡Ay Dios! Baldini levantó la cabeza, preguntándose qué estaba pasando. Allí vio a una mujer parada. Su cabello rojo cascada y sus ojos rojos brillantes eran de un color intenso, como si hubieran sido teñidos con sangre. Sobre todo, la abrumadora aura mágica que emanaba de ella. ¿De dónde rayos venía? Rápidamente revisó la agenda del día, pero no había citas con demonios de alto rango. Tampoco había visitas programadas de los altos mandos. Baldini se puso muy tenso. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Por qué quiere pasar por aquí? La mujer pelirroja reveló su identidad y afiliación. Soy Cersei, comandante del ala izquierda del cuartel general de exterminio de Torchka. Necesito pasar a retaguardia, así que prepárame un salvoconducto. Baldini se rascó la cabeza tratando de recordar si había un demonio de alto rango llamado Cersei en el cuartel general. Pero no conocía a ninguna mujer demonio con ese nombre y rango en el Casa Levahiesen. Bueno, no conozco a todos en el casa principal. Podría ser alguien que vino de los clanes Asher o Don Quijote. Recientemente, Levahiesen había absorbido tropas de los clanes Asher y Don Quijote, aumentando rápidamente su poder. Debido a esto, la cadena de mando todavía no estaba perfectamente organizada. Así que Baldini decidió continuar la conversación con un tono suave en lugar de sospechar precipitadamente. Lamento mucho mi mala memoria, no logro recordar quién es. ¿Podría decirme por qué necesita pasar por aquí? ¿Tengo que explicarle eso a un don nadie como tú? Es información altamente confidencial del cuartel general. Solo dame el salvoconducto. Cersei resopló con arrogancia y ordenó con tono imperioso. Baldini se tragó su irritación. Por su arrogancia, es sin duda un demonio de Levahiesen. No necesito confirmar más. Pero Baldini tampoco era un simple demonio. Lo siento. Dada la situación de guerra, procederé según las leyes militares. ¿Podría mostrarme alguna identificación? Ante eso, el ceño de Cersei se frunció profundamente. La sutil aura mágica que había estado emitiendo hasta ahora comenzó a emanar abiertamente de ella. Está bien. ¿Quieres desobedecer órdenes, no es así? No es eso, solo pido que siga el procedimiento. Aunque soy de una rama secundaria, he visitado el casa principal varias veces. No recuerdo haberla visto antes. Bah. Es obvio porque soy una hija ilegítima, idiota. Cuando mencionó que era una hija ilegítima, Baldini se dio cuenta de su error y se calló. Como hija ilegítima del casa principal, es muy probable que una rama secundaria casi nunca la vea. Después de todo, los hijos ilegítimos son una mancha en el casa. No debí mencionar el casa principal o las ramas secundarias. Herí su complejo de hija ilegítima de alto rango. Justo cuando Baldini se dio cuenta de que la situación se estaba complicando, Cersei habló. Está bien. No necesito el salvoconducto. Volveré al cuartel general a buscar mi identificación como dijiste, ya que es la ley militar. Mi urgente misión se retrasará mucho por tu inflexible actitud y por haber olvidado traer mi identificación. Pagarás por ello. Ah, y antes de irme, echemos un vistazo al estado del sable y el escudo en tu cintura. Sácalos ahora mismo ante mí. ¿Por qué los botones de tu uniforme están desabrochados? ¿Por qué anudaste los cordones de tus botas de esa manera? Revisaré completamente lo bien que sigues las leyes militares antes de regresar al cuartel.
Y en cuanto regrese, informaré a los altos mandos. De los ojos de Xerxes emanaba un calor infernal, intolerante ante el más mínimo error. Ante él. Tembloroso Baldini, gritó. Firmes, ¿por qué sigues sentado cuando un superior te habla, insolente? Lo siento. Baldini rápidamente se puso de pie y saludó. Xerxes dio una vuelta alrededor de él, examinándolo. Según las estrictas leyes militares, todo en ese espacio era ilegal. La espada tenía pequeñas manchas y el escudo también estaba ligeramente oxidado. Dentro de la tienda había polvo y tierra, y los uniformes de los soldados tenían botones y cordones sueltos. Iba a pasar por alto algunas cosas, pero viendo tu actitud, no puedo. Uniforme incorrecto, equipo incorrecto, falta de higiene en la tienda, mala disciplina de los soldados, y encima estabas tomando té y galletas en medio del campo de batalla. Parecen artículos no autorizados, no suministros, ¿y esta es hora de comer? No sigues para nada las leyes militares que tanto te gustan. Y aún así, ¿qué? Tipos como tú, estrictos con los demás pero indulgentes contigo mismo, suelen terminar causando grandes accidentes. De repente, Xerxes agarró a Baldini del cabello y tiró hacia atrás. ¡Guac! Luego dijo con voz siniestra. No hay remedio. Mañana temprano tendrás que ser enviado al frente de batalla. En cuanto regrese al cuartel, recomendaré eso. En ese momento, Baldini gritó con voz casi llorosa. El salvoconducto, le daré el salvoconducto, he cometido un terrible error. Ante eso, Xerxes negó con la cabeza. No lo necesito. Regresaré al cuartel general. Tu compañía y unidad serán reorganizadas mañana temprano como unidad suicida en la primera línea. La primera línea, una unidad suicida allí. La unidad con más bajas en la batalla de hoy con el general Orca y el vizconde Sade había sido precisamente la unidad de ataque suicida. El rostro de Baldini palideció como un cadáver. Normalmente evitaba el peligro, y era precavido. Cayó de rodillas suplicando. Fui un tonto, le daré el salvoconducto y contactaré a retaguardia para que su viaje sea lo más cómodo posible, por favor, no a la unidad suicida. El ambiente en la tienda cambió por completo. Finalmente Xerxes asintió con molestia. Recordaré tu cara, nombre y número militar. Si surge algo que me impida regresar al cuartel, haré los arreglos para que pueda irse sin problemas. Bien, confiaré por ahora. Xerxes resopló y tomó el salvoconducto. Luego se dio la vuelta y salió de la tienda. El marqués Baldini finalmente suspiró aliviado y se secó el sudor frío. Un demonio subalterno preguntó con expresión inquieta. Señor marqués, ¿está bien darle el salvoconducto sin identificación? Oye, ¿no sentiste el aura que emanaba esa bruja? Baldini negó con la cabeza como diciendo, no tienes remedio, y continuó. Y por cómo se comportó, es sin duda malvada hasta los huesos. Asterisco asterisco asterisco. Te dije que esto funcionaría. Xerxes. Ella rápidamente recuperó su voz normal. Mort Mieux Camille. Hacía tiempo que había vendido el nombre de un antepasado para hacerse pasar por demonio. Es obvio por el nombre que emana aura mágica. Y yo también confío en mi habilidad para emanar aura, aunque solo sea olor. Tras decir esto, Camille volteó la cabeza. Sobre su hombro, Cere emanaba gotas de lágrimas tras esforzarse en solo emitir olor. En cualquier caso. Bien hecho, dijo Vikir dando una palmada en el hombro de Camille. Gracias a las habilidades de Camille, pudieron pasar fácilmente el primer paso hacia la región de Suwan. El salvoconducto que obtuvieron de Baldini hizo que los siguientes puestos de control fueran casi un pase libre. Después de pasar algunos puestos más. ¡Fu! Una brisa cálida y pestilente llegó a sus narices. En el viento se sentía una esencia ardiente y nauseabunda. Cuando Vikir levantó la vista, vio espíritus rojos revoloteando más allá del horizonte. La zona de la plaga. Parece donde pululan los venenosos. Yo los protegeré desde aquí. Dolores reunió el poder sagrado restante para crear lágrimas de santa, repartiendo una gota a cada uno. A excepción de Vikir y Camille, inmunes a casi todos los venenos, todos quedaron protegidos de la muerte roja gracias a la bendición de Dolores. Finalmente, el grupo de 8 cruzó por una suave colina hacia el siguiente puesto de control. Entre los cadáveres de venenosos diseminados en el suelo, se extendía una neblina roja. Más allá de la niebla rojiza, se veía el segundo anillo de cerco del Casa Levahiesen, con tiendas y empalizadas. Al ver las sombras del campamento, Vikir comenzó a calcular la distancia. Más adelante, disfrazarse ya no funcionaría con los venenosos cerca.
Infiltración forzosa en 15 minutos. Era el momento para irrumpir con fuerza. Capítulo 458 Operación de infiltración, 5. El suelo retumba. Junto con el sonido de los cascos, una nube de polvo se levanta. Era tarde en la noche, y el que llegó al puesto de retaguardia asusando a su caballo no era otro que el barón Baldini. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Encuéntrenlo rápido. Les ordenó a sus subordinados con tono apremiante. Parece que se arrepintió de haberle dado un pase a alguien sin identificación, por lo que se apresuró a perseguirlo a caballo. Pero durante todo el camino de regreso al puesto de retaguardia, no pudo encontrar nada. En el depósito de veneno detrás de ellos, no pudieron encontrar ningún registro de la visita de un alto mando. Lo único que podía verse a lo lejos eran cadáveres, residuos de la guerra. Maldita sea, se supone que no debería pasar nada. Al final, el barón Baldini no tuvo más remedio que dar la vuelta a su caballo y regresar al puesto donde estaba originalmente. Y poco después, hubo movimiento en el yermo donde el barón Baldini se había ido con su caballo. Sobre el yermo donde solo yacían los cadáveres de algunos alemanes, varias sombras empezaron a agitarse. Uf, esa fue la manta más incómoda del mundo. Tudor se levantó empujando a un lado el cadáver del alemán que había estado cubriéndolo. Estoy empapado en sudor por los nervios. Estuvo cerca. Mi corazón se encogió hasta ser del tamaño de un frijol. Ag, pesado y desagradable. A su lado, Sancho, Piggy y Bianca también se levantaron, apartando los cadáveres de los alemanes. Fue peligroso. Vikir también se levantó, quitándose de encima los alemanes que lo habían estado cubriendo. Entonces, otras 3 personas se levantaron siguiendo a Vikir. La primera en sacar la cabeza de debajo de la axila de Vikir fue Camille. Ella miró fijamente la cintura opuesta de Vikir. Normalmente eres lento, pero eres rápido en momentos como este, ¿eh? ¿Yo qué? La que sacó la cabeza del costado de Vikir era Dolores. Qué mala suerte haber corrido justo a esta posición en un momento de crisis. Camille miró ferozmente a Dolores y dijo. El gato obediente entra primero a la cocina, y dicen que los dichos antiguos nunca fallan. No es eso. Solo había cadáveres de alemanes aquí por casualidad y me recordó a un juego similar que hicimos en los dormitorios de la academia cuando tomamos, así que inconscientemente terminé así. ¿Qué? ¿Dormitorios? ¿Juego con alcohol? ¿Cómo pasó esto, novio? ¿Quién es mi novio? Camille y Dolores intercambiaron miradas furtivas a través de Vikir. Y entre ellas dos había una voz tratando de calmarlas. Estamos frente al enemigo, contengámonos. Era Sinclair con una expresión dulce levantando la cabeza. Pero su cabeza estaba asomando entre las 2 piernas de Vikir. Oye. ¿Por qué sales de ahí? Tu cara inocente no va con eso. No creo que estés en posición de decir eso, Sinclair. Camille y Dolores, Sinclair comenzaron una sutil guerra de nervios con Vikir en el medio. Sin embargo, Vikir ni siquiera prestaba atención a su discusión, vigilando al frente. Pronto, a través de la niebla roja, comenzaron a verse las figuras de los alemanes. Los alemanes dentro de la empalizada no hacían nada más que quedarse de pie o vagar en círculos. A partir de ahora, nos infiltraremos en el cuartel. ¿Atravesaremos el centro? Así es. Podríamos simplemente pasar, pero la escala de los alemanes es preocupante. Ante la pregunta de Tudor, Vikir asintió con la cabeza. Estos probablemente sean las tropas que serán movilizadas para el asedio de mañana. Si reducimos su número un poco, podremos aliviar la carga de quienes permanecen en la fortaleza. Ante las palabras de Vikir, las expresiones de todos se volvieron resueltas nuevamente. Una vez que atraviesen este cerco, podrán ir al territorio de Suwan. Vikir y los miembros de su grupo se ocultaron detrás de un montículo de tierra que sobresalía y esperaron una oportunidad. Si el cachorro Madem estuviera aquí, habría sido mucho más fácil moverse, pensó Vikir, recordando sus días como cazador nocturno con su compañero, el cachorro Madem. Si su compañero de aquellos días estuviera aquí, sin duda podrían moverse con mucha más libertad, pero lamentablemente eso ya no era posible. En ese momento. Hermano. Por ahí. La perceptiva Sinclair pinchó el hombro de Vikir. Lo que Sinclair, con su buen olfato, había descubierto era una tienda negra más allá de la niebla roja. Vikir entornó los ojos y miró fijamente la niebla por un buen rato. Eventualmente, el paisaje más allá de la niebla comenzó a revelarse lentamente. Chu. Más allá de la neblina como chorros de sangre, se podían ver dispersos los alemanes, como carbones que quedaron en un bosque incendiado.
Estaban alineados en fila, entrando uno por uno a la tienda negra. Y del otro lado de la tienda, estaban saliendo de a pocos los alemanes que acababan de entrar, pero con formas aún más extrañas, con cuerpos más grandes o extremidades más largas, retorciéndose en formas aún más grotescas. ¿Se están recargando de veneno ahí adentro? Incluso parecen volverse más fuertes, pensó Vikir, enfocándose en un alemán enorme que estaba a punto de entrar a la tienda. Glu, 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 glu. Un espécimen que había sobrevivido a la aniquilación de la isla Torchka de hoy, con su cuerpo lleno de cortes de espada y quemaduras. Después de entrar a la tienda y desaparecer por un buen rato, salió arrastrándose por la salida opuesta. Sus extremidades, que antes eran largas, ahora estaban retorcidas como las de un insecto. Su rostro, que ya era horrendo, estaba deformado de una manera aterradora. Hiyeik. Todos los cortes que habían mutilado su cuerpo habían desaparecido. Emanando un aura desbordante de veneno y vitalidad, retorció su cuerpo con crujidos y desapareció más allá de la niebla roja. Por la reacción de mí, tengo dinero hasta decir basta, parece que hay algún artefacto, algo muy poderoso. Parece que lo están usando para recargar de veneno a los alemanes. Tras escuchar las palabras de Sinclair, Vikir asintió. Lo que Sinclair, un personaje nuevo que no existía en la historia original, había descubierto y deducido podría ser la clave para alterar el destino original. Aunque no falta mucho para llegar al territorio de Suwan, necesitamos destruir estas instalaciones al menos parcialmente antes de irnos para estar listos para la defensa de mañana. Era necesario ponerle un freno a la capacidad de Leviathan de recargar a los alemanes de veneno. Por el bien de los camaradas que los enfrentarían dentro de la fortaleza Torchka al día siguiente. Inutilizar estas instalaciones no entraba en conflicto con dirigirse al territorio de Suwan, así que todos los miembros del grupo asintieron. Pero, ¿cómo destruimos la fábrica de alemanes? Parece difícil solo atravesarlos. La pregunta de Tudor tenía sentido. Esa tienda negra situada en lo alto de una colina de tierra parecía albergar a algún alto mando de Leviathan. Más aún considerando la enorme cantidad de alemanes reunidos. Un movimiento imprudente solo los llevaría a la muerte. Incluso el simple paso por el lugar se veía difícil y pretendían destruirlo. Sin embargo, Vikir habló con voz segura. Tengo un arma secreta preparada para este momento. Y entonces. Swoosh. Vikir sacó de entre los pliegues de su grueso abrigo algo que había mantenido oculto hasta ahora. Vikir. ¿Cuándo creciste tanto? Era algo que haría que todos abrieran mucho los ojos. Capítulo 459 Operación de infiltración, 6. En una choza negra levantada sobre una colina de tierra. En el centro de la choza había un enorme caldero, y dentro de él había dos enormes serpientes retorciéndose. Las dos serpientes se enroscaban la una en la cola de la otra, girando en círculos. Cada vez que las serpientes daban una vuelta completa en el caldero, un líquido espeso y venenoso se acumulaba en el centro y rebosaba. Entonces ese veneno era calentado por el fuego ardiente debajo del caldero, hirviendo y emanando vapores rojos. Ge. Ya. Kik, Gab. Los tóxicos entraban uno por uno en la choza y se exponían a los vapores rojos que se elevaban desde el caldero. Pum, pum, zas. Los tóxicos, que parecían estar al borde de la muerte, se transformaban en seres llenos de vitalidad al ser rociados por los vapores rojos. Algunos estaban tan llenos de energía que sus cuerpos mutaban a formas extrañas. Y arriba, en un trono, había una figura que observaba tranquilamente todo esto. Cubierto por una túnica negra, con una enorme guadaña en la espalda. Era conocido entre los que caminan en la noche como el Segador. La misteriosa figura en la vanguardia de esta misión de exterminio de Torchka, en la primera línea. El Segador observaba en silencio cómo los tóxicos renacían en la niebla mortífera y roja. Justo en ese momento. Crash. Una anomalía ocurrió. Un lado de la choza se desgarró, como si un monstruo hubiera irrumpido desde afuera. Zas. Crash. Splat. El monstruo, al entrar, de inmediato decapitó a los tóxicos cercanos. Decenas de tóxicos murieron sin siquiera poder resistirse, solo quedaron sus cabezas rodando por el suelo. El Segador se puso de pie de un salto. Tomaba una cantidad tremenda de veneno y esfuerzo crear un solo tóxico guerrero decente. No podían morir como basura de esta manera. El Segador bajó rápidamente las escaleras y blandió su guadaña hacia el monstruo. ¡Clank! El monstruo levantó una espada oxidada que parecía recogida al azar y bloqueó la guadaña del Segador. En un instante, el Segador se estremeció. Reconoció de inmediato la identidad del intruso en la choza.
El sabueso nocturno, Vikir von Baskerville. Un villano legendario encerrado en Nebelberg hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué aparecía ahora en este momento? Vikir dirigió sus ojos rojos hacia el segador. ¡Zas! ¡Cras! ¡Crack! La espada empujó la guadaña, creando una lluvia de chispas. La espada oxidada se llenó de abolladuras solo con un golpe contra la guadaña. Pero Vikir siguió blandiendo la espada. ¡Clank! ¡Cras! ¡Bam! ¡Zas! ¡Cras! El ataque parecía temerario. Incluso el segador se estremeció ante la ferocidad implacable. Pero este era el cuartel general de Leviesen, con incontables tóxicos. ¡Zas! 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 Enormes tóxicos se acercaron a Vikir con sus manos extendidas, manos con fuerza para aplastar calderos de acero. Vikir blandió su espada, ahora casi un sable, cortando los brazos y piernas de los tóxicos. Trozos de carne y hueso salieron volando en todas direcciones. La espada de Vikir irradiaba locura. Pero al final, la superioridad numérica prevaleció. Incluso con los cuerpos de sus camaradas como escudos, la embestida de los tóxicos fue demasiado para que Vikir pudiera resistir. ¡Paf! La palma de un tóxico cubrió el rostro de Vikir. ¡Paf! ¡Paf! Y otra palma por encima. ¡Paf! 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 Más y más palmas cubrieron el rostro de Vikir. Aplastado por numerosos tóxicos, Vikir finalmente murió con el cuerpo horriblemente mutilado. Los tóxicos, furiosos, despedazaron el cuerpo de Vikir. Pronto. ¡Clap! Solo quedó el torso de Vikir, rodando por el suelo como basura. El segador miró en silencio los restos de Vikir en el suelo. Finalmente, extendió una mano pálida y suavemente cerró los ojos vacíos de Vikir en un gesto de piedad. Justo entonces. ¡Cham! El torso de Vikir, que se pensaba muerto, se irguió de golpe y mordió la mano del segador. El segador retiró la mano, sorprendido, y en ese instante. ¡Cras! La pared detrás del segador se desgarró completamente. La choza se sacudió y más tóxicos murieron. El segador giró la cabeza rápidamente. Allí había una escena increíble. Vikir. Vikir von Baskerville. Aquel que había muerto momentos antes a manos de los tóxicos, ahora se movía vivo e ileso. Flap. Con su capa agitándose, Vikir blandió una lanza recogida al azar y comenzó a destruir tóxicos. Precisas y poderosas estocadas volaban cabezas y puntos vitales de los tóxicos. Otra lluvia de sangre y carne bañó la choza. El segador dudó por un momento antes de lanzarse para detener a Vikir. ¡Clank! La guadaña torcida desvió la lanza de Vikir. Las palmas de los tóxicos cubrieron el abdomen vacío de Vikir. ¡Paf! 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 Una vez más, Vikir tuvo que morir bajo la embestida de los tóxicos y la guadaña del segador. Pero. ¡Cras! Otra pared de la choza se rompió, y del otro lado apareció Vikir de nuevo. Vikir. 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 Más Vikir. Innumerables Vikir aparecieron y despedazaron tóxicos. La choza quedó arrasada, con la luz de la luna cayendo a través de las nubes. El segador finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal con los Vikir que irrumpían. Cabello negro y ojos rojos, pero la piel de diferente color. La piel de todos los Vikir era negra como el ónice. Debido a la tenue luz roja que emanaba del caldero central, no lo había notado antes. ¡Paf! ¡Cras! ¡Crack! Los Vikir eran violentos y salvajes. Y manejaban toda clase de armas como si fueran extremidades. Ante una ferocidad inhumana, que hacía dudar siquiera que fueran seres vivos, los tóxicos caían como hojas mojadas. ¡Boom! Finalmente, el caos de los numerosos Vikir destruyó el caldero central. Las dos serpientes dentro se asustaron y se escabulleron a una esquina, y los vapores rojos que se elevaban se detuvieron. El segador, que blandía su guadaña cortando y rebanando Vikir, entró en pánico al ver el caldero destruido. Lo mismo los tóxicos que se reunían afuera de la choza. ¡Fuos! El segador saltó fuera de la choza y miró a su alrededor, pero no vio rastro del Vikir original. ¡Paf! ¡Cras! ¡Crack! Solo se oían las llamas que se extendían por el campamento, y los ruidos de los Vikir negros alborotando en todas partes. Asterisco asterisco asterisco. Horas antes. Vikir había abierto el sello de Andromalius bajo su capa. De él emergieron pequeñas criaturas idénticas a Vikir.
Las crías de Anguila Martillo. Eran las crías que Vikir le había arrebatado a Lengua Negra al escapar de Nebelberg, ahora crecidas. ¡Oh, qué lindos! ¿Qué son estas cosas? Ciertamente, me dan ganas de llevarme uno y criarlo. Hermano. No habrás tenido hijos, ¿verdad? Se parecen demasiado a ti. Amigo, ¿esto en serio son anguilas martillo? Se parecen demasiado a ti. Aunque las vi una vez en el abismo, aún no logro acostumbrarme. Al alimentarse de la sangre de Vikir y crecer, se ven idénticos a él. Con solo vestirlos con ropa que yo traje serán iguales. Wow, vestidos se ven aún más idénticos. Debe ser terriblemente confuso para los enemigos. Camille, Dolores, Sinclair, Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y otros reaccionaron con asombro ante las miniaturas idénticas a Vikir. Excepto por el color de la piel, claro. Vamos, coman. Vikir les dio a las crías una cantidad de sangre que nunca antes les había dado. Al beber la sangre de Vikir, las crías crecieron rápidamente. Finalmente, Vikir soltó a las crías en medio del campamento enemigo. Las crías, ya de por sí viciosas por las modificaciones de Lengua Negra, enloquecieron ante los olores a sangre y muerte, y comenzaron a alborotar por todos lados. Valió la pena forzarlas a crecer así. Vikir asintió al ver que muchas crías se abalanzaban hacia la choza en la colina. Cariño. Ignición completa. Se ve a Camille saludando a lo lejos. Vikir también asintió para indicar que había recibido la señal. Entonces Camille activó su maná al recibir la señal de Vikir. Boom. Boom. Crash. Llamas y estacas de acero brotaron bajo la colina. Los tóxicos que bajaban por la ladera quedaron inmovilizados, con estacas atravesando sus pies y estómagos. El fuego se extendió en todas direcciones, usando a los tóxicos que luchaban como combustible. Al confirmar que las llamas alcanzaban los depósitos de grano para los soldados rasos, Vikir se dio la vuelta. Tudor, Sancho, Piggy, Bianca, Sinclair y Dolores también enviaban señales indicando el éxito en propagar el fuego. Vikir y Camille se reunieron rápidamente con el grupo. Ahora vamos directo a la región de Suwon. Solo tienen que llegar a la cima de la montaña detrás, volar un lado del lago, y estará resuelto. No solo asegurarían agua, sino que podrían arrasar las fuerzas de Leviathan de un golpe. Quizás sea nuestra última misión. Vikir corrió rápidamente hacia las sombras de las cumbres que se veían a lo lejos. Era la línea final con el destino de Torcha en juego. Capítulo 460 Operación de infiltración, 7. Increíble. Un enorme ogro abrió ampliamente la boca. Y la boca abierta se dobló hacia atrás, cayendo al suelo desde la barbilla. ¡Tam! Vikir, quien le arrancó la cara al ogro que le bloqueaba el camino, aterrizó livianamente sobre el piso. Sin embargo, en la ladera que subía hacia la cumbre frente a él todavía quedaban algunos ogros. Ruur. Kidik. Kidik. Shhh. Shhhh. Los ogros de batalla son más grandes y poderosos que los ogros normales. Y los ogros aquí tenían una apariencia mucho más grande y extraña que los ogros de batalla comunes. Tener varias cabezas era algo común. Bajo sus retorcidos cuerpos alargados colgaban partes extrañas que de ninguna manera parecían haber sido parte de un humano. Eran mutantes. Criaturas que nacen con una probabilidad extremadamente baja durante el proceso en el que los ogros normales cruzan líneas de batalla varias veces, acumulando experiencia y sustancias tóxicas mejoradas en sus cuerpos. El veneno y el hedor que emanaban de sus cuerpos marchitaban la hierba a su alrededor. Y una criatura particularmente más grande y horripilante que los demás ogros mutantes comenzó a aparecer al frente. Gaak. Gagagaka. Groar. Al reconocer la identidad de ese ogro, Vikir apretó los dientes. Ah, es el que salió del cuartel hace un rato. La enorme criatura mutante que acababa de salir del depósito de veneno que vio desde lejos. No tenía sentido porque una criatura tan grande y poderosa estaba estacionada en la retaguardia. Grow up. Ag. Maak. Ger. Gagagak. Murmurando palabras incomprensibles con su extraña estructura bucal mutada, ante el ogro Vikir rápidamente evaluó la situación. Si una cosa como esta participa en el asedio de mañana, las cosas se complicarán. Tengo que eliminarla de antemano. Justo cuando Vikir, el perro nocturno, estaba a punto de mostrar los dientes hacia el enorme ogro mutante que tenía enfrente. Vikir. Escuchó la voz de Tudor detrás de él. Cuando Vikir volteó, vio la determinada expresión de Tudor. Ve primero.
Nosotros nos encargaremos de esto. Despejar el camino del agua es más importante. De alguna manera nos las arreglaremos con estos ogros mutantes, así que no te preocupes y ve. Está bien. Incluso antes de que Tudor terminara de hablar, Vikir se fue del lugar. Juzgó que esa era la opción más eficiente. Viendo a Vikir partir sin mirar atrás, Tudor sonrió. Al menos finja que lo está pensando o algo. Esto prueba que Vikir confía en nosotros a este nivel. Sí, honestamente me hace un poco feliz. Dijo Sancho, empuñando su hacha y apoyándose en la espalda de Tudor, quien sonrió y ajustó su agarre en la lanza. Pronto, los miembros del destacamento contuvieron a los ogros detrás mientras dejaban ir primero a Vikir. Bien, basuras, les mostraré algo ardiente. Camila agitó ambas manos trazando un enorme glifo mágico en el aire. Su talento, Octacasting, la ferocidad de manipular 8 hechizos elementales simultáneamente. Empezó a llover fuego y hierro candente. Paf, 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 pum. Las púas de hierro que brotaban del suelo abrazaban a los ogros desde adentro al fundirse por el fuego mágico de Camille y escurrirse dentro de sus cuerpos. Si hago esto, ¿no se derretirá también mi oro? Bueno, da igual. Sinclair extrajo una veta de oro enterrada en las profundidades del terreno levantando el mana. Y un enorme golem de oro surgió rasgando la tierra hacia la superficie, lanzando pesados puñetazos. Cada vez que el oro derretido por la magia ígnea de Camille salpicaba en todas direcciones, los ogros se calcinaban. Todos, respiren lo más despacio posible cerca de mí. No se alejen. Dolores había desplegado una barrera sagrada lo más amplia posible para repeler los espíritus rojos de la muerte. Chidik. La sangre y pus que los ogros escupían furiosamente se evaporaba en vapor común al hacer contacto con la luz blanca emanando del cuerpo de Dolores. Tudor, Sancho, Piggy, Bianca también contenían el avance de los ogros irradiando sus propias auras. Vikir. ¿Ves algo arriba? Tudor gritó mientras perforaba la enorme palma de un ogro con su lanza. Mira, 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 mira. Su urgente voz hizo eco entre los árboles y los riscos. Y Vikir, que acababa de llegar a la cima del risco, claramente escuchó la voz de Tudor. Pero Vikir no pudo darle ninguna respuesta al desesperado grito de Tudor. No hay agua. Por más que miró bajo el cráter, no se veía ni rastro de agua. Vikir apretó los dientes y observó cuidadosamente el paisaje bajo el cráter otra vez. Se veían arbustos creciendo abundantemente abajo, y laderas de tierra reseca desmoronándose. Siguiendo con la mirada, solo había un páramo desolado. El interior del cráter solo contenía arena y rocas secas. No había ningún indicio de agua. Solo rodaban hierbas marchitas. La información de Minipin estaba equivocada. Vikir rechinó los dientes. No lo sabía antes de regresar, así que lo consideró con escepticismo. Esa dependencia en la incertidumbre fue su ruina. Crash. Vikir atacó derrumbando parte de la cumbre. Pero aún así no surgía agua. Esto es peligroso. En esta situación, debía cambiar de ruta y regresar a Torchka lo antes posible. Pero la retaguardia ya había sido rodeada por los ogros. Vikir descendió la pared del risco para unirse a las líneas frontales. Parecía que podrían apagar el fuego pronto, ya que el caos en el depósito de veneno ogro no había sido completamente contenido y los ogros estaban dispersos. Una vez elimine los ogros aquí, aprovecharé la confusión para dirigirme a Torchka. Probablemente el perímetro del cerco esté más débil en dirección opuesta, lo único que queda es esperar que los demás resistan todo lo posible. Vikir hacía estos planes mientras bajaba por el acantilado. De repente, un cambio inesperado echó por tierra los planes y juicios de Vikir en un instante. Jejeje, así que aquí estaban reunidas todas las molestias de nuestra Torchka. Un pico afilado, labios firmemente fruncidos, ojos hundidos bajo un flequillo negro con sombras oscuras debajo, un rostro sombrío vistiendo una sotana negra había aparecido entre los ogros. Ninguno de los miembros del destacamento desconocía ese rostro. Un prodigio que conocía todas las combinaciones de venenos y antídotos. Una persona despiadada que hasta Hugo Baskerville evitaba enfrentar. El malvado conde Habs de Levahiesen. Era el señor de la nefasta casa Levahiesen, y actualmente una de las figuras centrales de la guerra civil desatada en el imperio. Frente a la inesperadamente temprana aparición de Habs, Vikir tuvo que apretar los dientes. Mientras tanto. Más o menos entiendo por qué vinieron hasta aquí. Tras inspeccionar de pies a cabeza a los caminantes nocturnos, Habs sonrió sombríamente blandiendo una larga lanza.
Una hoja en forma de dos serpientes enroscadas alrededor de un mango de madera seca y rígida. B. Ouroboros. Tan pronto Hubs dio la orden. SHHK. La lanza cobró vida agitándose. Cada vez que la lanza se sacudía, espíritus rojos de la muerte revoloteaban alrededor de Hubs. Los ogros mutantes de enormes y horripilantes complexiones escupían temibles energías detrás de Hubs, siguiendo la niebla roja. Al ver a Hubs enfrentando a sus camaradas del otro lado de la ladera, Vikir apresuró sus pasos. Ese tipo es peligroso. Este segundo cadáver. En la era del apocalipsis, un archidemonio imbatible en batallas de muchos contra uno, uno contra uno, y muchos contra muchos. El más perverso y maligno de los 10 archicadáveres. Si Vikir era un experimentado cazador de demonios, ese tipo era un experimentado cazador de humanos. No lo enfrenten. No tienen posibilidad contra él. Pero el grito de Vikir hacia sus camaradas no pudo completarse. ¡Saas! De la nada, un rayo surgió impactando a Hubs. Hubs, aturdido desde su aparición, escupió sangre mientras salía despedido y se estrellaba. Ante la inesperada situación, Vikir tartamudeó, y mientras tanto rayos candentes continuaron cayendo sin piedad sobre el cráter donde Hubs había caído. Boos, crash, boom. Tam. Eran enormes púas de hierro al rojo vivo con rayos en su interior. Jaja, debería haber ido a cazar demonios hasta que llegara Vikir. Qué bueno, ¿no? Pude sacar al rey justo al inicio. Camille, quien había estado moderando su ritmo hasta ahora, finalmente liberó todos sus límites. TSSSS. Sobre las ardientes llamas carmesí que Camille invocaba, un árbol negro y huesudo comenzó a crecer descomunalmente. El árbol de los muertos. El completamente florecido ya tenía frutos colgando abundantemente. Capítulo 461 Operación de infiltración, 8. Camille comenzó a mostrar su verdadero poder. La verdad es que contuve mi fuerza un poco para no intimidar a los otros, pero ahora es el momento de mostrarlo todo. Cuando inyectó mana en el árbol espectral, sus ramas comenzaron a agitarse. Los esqueletos con forma de fantasma se movían de forma siniestra, oscilando como cadáveres ahorcados. En vida, cada uno de ellos había sido un criminal extremadamente malvado o un mago oscuro. Incluso después de la muerte no pudieron alcanzar la iluminación, sirviendo como fuente de suministro de mana para Camille, exprimidos hasta el límite. Gimiendo como si estuvieran vomitando sangre. Es hora de mostrarles de lo que soy capaz. Camille trazó docenas de círculos mágicos en el aire al mismo tiempo. Cada uno contenía poderosos hechizos de los elementos fuego y metal. ¡Boom! ¡Boom! Las explosiones hicieron temblar la tierra, levantando enormes nubes de polvo en forma de hongo. Pero Camille no estaba sola en esto. Les mostraré a estos demonios el temible poder del capitalismo creado por los humanos. Sinclair, la heredera de una familia burguesa que se convirtió en la mujer más rica del mundo. Se quitó el sombrero que llevaba puesto, activando sus habilidades ocultas. Ting ting ting. Dinero. Infinidad de monedas de oro comenzaron a brotar del sombrero, una habilidad de inventario infinito limitada únicamente al dinero. ¿Recuerdan este dinero? Es el legado que Billiel me dejó antes de irse. El dinero es poder. Ese había sido el lema de Billiel. Sinclair elevó su mana amplificado por su inmensa fortuna, y las monedas que salían del sombrero se fusionaron tomando una nueva forma. Roar. Un enorme golem de oro se irguió detrás de Sinclair. Tan grande como un edificio, siguió los mismos movimientos que ella. Boom. Crash. El golem de oro también comenzó a golpear con sus pesados puños. Una representación vívida del temible poder del capitalismo dorado. ¡Wow! Esas dos están en otra liga. No puedo creer que sean compañeras. Ay, tengo que esforzarme más para estar a su altura. Solo me queda entrenar hasta morir. Tudor, Piggy, Sancho y Bianca miraban con asombro a Camille y Sinclair liberando su poder en la distancia. Mientras tanto, Dolores expandía su escudo sagrado para repeler a más demonios en la retaguardia. Debo resistir hasta que llegue Vikir. Con Camille y Sinclair demostrando más poder del esperado, aún había esperanza. Viendo la tierra destrozarse frente a sus ojos, parecía posible derrotar a los demonios incluso sin Vikir. Pero esa esperanza resultó ser demasiado optimista. Jejeje, la juventud de hoy en día está llena de vigor. No me dejan tiempo para jugar con ustedes. Emergiendo de entre las nubes de hongo, la criatura que apareció ya no era Hubs el Leviatán.
Con una cara transformada en la de una bestia, crin oscura, ojos ardiendo como azufre líquido y una larga lanza en la mano. Flauros el segundo cadáver, nivel de amenaza, SI. ¿Tamaño? Ubicación, zonas profundas de la puerta de la perdición, útero de la serpiente. También conocido como el segundo cadáver. Uno de los 10 azotes de la humanidad, la imposible de entender, la imposible de matar. Convertiré las aguas en sangre. Uno de los líderes de la era de la perdición finalmente hizo acto de presencia. Flauro se sacudió las llamas pegadas a su piel y habló. Ha pasado tiempo, árbol espectral. Tu corteza servirá perfecto para el mango de mi lanza. Luego, Flauros levantó la lanza en su mano. La hoja parecía la cabeza de 2 víboras vivas retorciéndose. El mango estaba hecho de una rama seca y marchita que Dolores reconoció al instante. Madera del abismo. Jeje, correcto. La madera que Amducias cultivaba con tanto cariño. Flauros blandió su lanza con fuerza, barriendo todas las olas doradas. Las 2 víboras en la punta se movían entrelazadas. Eran las mismas serpientes que alguna vez crearon la muerte roja. Ese artefacto crea la muerte roja, ¿no es así? Los ojos de Tudor, que perdió a su padre por la plaga, se encendieron con odio. ¡Pum! Enterrado su lanza en el suelo, liberó una colosal ola de energía contra Flauros. Flauros silbó y ladeó la cabeza para esquivar. Oh, así que este es el cuerpo que Chemerre buscaba tanto. No está mal. El ataque de Tudor falló por muy poco. Y el costo no fue algo tan liviano como una hoja de papel. Swish. La lanza Uroboros desvió a la fuerza la trayectoria de la lanza Gunglir. Y las 2 víboras aprovecharon la apertura para enroscarse en el cuello de Tudor y azotarlo contra el suelo. Cough, cough. Tudor escupió sangre y rodó por el piso. Todo sucedió en un instante. Tudor. Bianca preparó su arco al momento. Corrió al frente para disparar una poderosa flecha apuntando justo a la cara de Flauros. ¡Sang! La flecha se clavó en medio de la frente de Flauros, produciendo un sonido sordo. Bianca aprovechó para levantar a Tudor de inmediato. Pero él ya tenía la cara morada. Bianca, cuidado atrás. Había subestimado la situación al ver la flecha impactar el rostro. Flauros se reía con la flecha entre los dientes. Ah, así que este es el cuerpo que Andre Alphas quería tanto. Los demás se me adelantaron al bajar aquí. Luego, Flauros extendió ambos brazos hacia Tudor y Bianca. Los convertiré a ambos en demonios, para continuar el trabajo de mis camaradas. ¡Ah! Pero sus palabras fueron interrumpidas. Un fino ataque rozó su mejilla. Flauros, que había permanecido impasible incluso ante el ataque combinado de Camille y Dolores, retrocedió un par de pasos ante esto. Y frente a él estaba una figura inesperada. Piggy. El hombre tembloroso que se interponía para proteger a sus amigos. Aléjate de mis amigos. Piggy blandió su espada, liberando un aura feroz. Había ganado algo de fuerza entrenando en la Academia Coliseo y sobreviviendo en el mundo desolado. Y su ataque tenía algo especial, la hoja estaba cubierta con su propia sangre. ¡Ah! Flauros observó las numerosas heridas que aparecían en sus brazos. Ya veo. Un cuerpo aberrante. Y cerrado además. Con razón le disgustaba tanto. La expresión relajada de Flauros cambió. Justo antes del gran trabajo me encuentro con un semejante. No vale la pena esta lucha interna cuando he llegado hasta aquí. Los terroríficos ojos del demonio se fijaron en Piggy. Y Dick. Piggy temblaba pero no retrocedía. La mano de Flauros se extendía lentamente hacia él. En ese momento. Amigo, aléjate. Sal de ahí, algo es extraño. Tudor y Bianca jalaron a Piggy lejos justo a tiempo. La lanza de Tudor y el tiro de Bianca desviaron el brazo extendido de Flauros. Luego de poner a Piggy a salvo lejos, Tudor y Bianca dijeron. Parece que ese demonio te tiene en la mira. Sí, desde lo del abismo sentí que había algo especial en ti. Los perceptivos Tudor y Bianca ya estaban protegiendo a Piggy. No soy una persona tan especial. Solo aléjate. Un enorme hacha surcó el aire golpeando a Flauros. Era Sancho, que jaló a Tudor, Bianca y Piggy en un abrazo para alejarlos. Luego llegó la lluvia de fuego de Camille y Sinclair. ¡Boom! Flauros desvió el ataque combinado blandiendo su lanza con fastidio. Molestias. Pero no podía darse el lujo de relajarse. Fuos. Había algo diferente en el fuego que Camille y Sinclair descargaban sobre él. Un toque de fuego sagrado. Dolores les había dado su bendición.
Empoderadas por la santa, Camille y Sinclair comenzaron a purificar la muerte roja con sus llamas sagradas. La expresión de Flauros finalmente se endureció. Verdaderamente fastidiosas. No sé qué pasará, así que lo mejor es terminar con esto ahora. La lanza de Flauros apuntó primero hacia donde estaba Camille. Empezaré por la más molesta de todas. Los ojos de las dos víboras irradiaban una maldad imposible de sobrellevar para un humano normal. ¡Boom! Una tormenta carmesí arrasó con todo a su paso. Los fragmentos y el veneno del aura hendían y calcinaban todo lo que tocaban. ¡Ay! Camille apretó los dientes al ver agitarse violentamente al árbol espectral. Tal vez porque sus raíces no penetraban lo suficiente en el plano astral. Necesitaba más tiempo para alcanzar el rango de un árbol gigantesco. ¡Paf, paf! Rápidamente formó un escudo, pero no pudo bloquear todo el impacto. Su grueso abrigo de sangre comenzó a arder, dejando su piel expuesta. Había elevado su mana al máximo, pero era imposible para ella sola contener el poder que Flauros concentraba únicamente en su dirección. Camille. Sus compañeros corrían para ayudar, solo para ser bloqueados por los demonios. Al borde de la muerte, Camille apretó los dientes. Habían pasado por tanto para llegar hasta esta zona de Suwan, solo para encontrarse sin agua. En realidad, había presentido su muerte desde el principio. En algún momento, vislumbró el umbral de la muerte acechando en una esquina de su visión. Hasta aquí llegué. Tragándose la sangre que subía por su garganta, Camille pensó. Su fuerza se desvanecía rápidamente. Su cuerpo colapsando poco a poco. Justo cuando estaba por derrumbarse, sintió algo. ¡Flap! Los jirones de su abrigo de sangre casi destruido la cubrieron. Una formación nostálgica. Y un caballero negro se interpuso frente a ella. ¡Ah! Camille dejó escapar un gemido débil. Incluso con la visión nublada, podía ver claramente el rostro de ese hombre. Vikir. El sabueso nocturno. Él enfrentaba a Flauros. Capítulo 462 Operación de infiltración, 9. Oh, así que eres el cazador de demonios de aquel entonces. ¿Es la primera vez desde el juicio en Akasani? Vikir no respondió a la pregunta de Flauros. Hablar con un demonio era en sí mismo un acto que consumía energía, y tampoco sintió que valiera la pena responder. Así que Vikir decidió simplemente darle un breve sermón. Muere. La espada demoníaca Baal-Zebub exhalaron un aura roja sangre. Sing. Dado que no había garantía de matarlo de un solo golpe, Vikir eligió su cuarto estilo más confiable. Dibujando 4 colmillos. En su vida anterior, fue su ataque más fuerte, y en esta vida se convirtió en su ataque más cómodo. No solo consume casi nada de maná, sino que es más ágil que respirar. El ataque de espada dibujado por Vikir desgarró el espacio de Flauros con 4 direcciones perfectamente sujetas. Sin embargo, la habilidad de Flauros para manejar la lanza también era de nivel superior. Lanza venenosa Ouroboros. Una mortal arma de hasta y la creación de una muerte roja aterradora. Flauros sonrió con sarcasmo y dijo. ¿Espada demoníaca Chiguta, es Baal-Zebub? Usas una buena arma. Pero también hay muchas otras armas hechas de los restos de los antiguos tronos demoníacos. En aquellos tiempos no eran pocos los tronos demoníacos. ¿Los restos de demonios que vivieron en alguna lejana época antigua? Las 2 armas mortíferas chocaron ferozmente, creando innumerables chispas. ¡Bam! El maligno escarlata y el oscuro sol se enfrentan. Sin saberlo, Vikir ya estaba enfrentando a Flauros con su máxima potencia. ¡Tisk! Vikir escupió saliva teñida de rojo por el veneno de la epidemia y retrocedió. El veneno de Madem circulaba rápidamente por su cuerpo. El veneno burbujeante de Madem que hervía a lo largo de sus venas se tragaba todo el veneno de la epidemia que entraba desde el exterior, azotando todo el cuerpo. El hecho de que estuviera mostrando una reacción tan violenta era un evento muy raro, como si hubiera percibido la aparición de un peligroso rival para la muerte roja. ¡Crack! La lanza Ouroboros presionó la espada demoníaca Baal-Zebub con sus 2 puntas. Al mismo tiempo, la parte del mango hecha de agua del abismo golpeó la cabeza de Vikir. Vikir echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo, dejando una herida en su frente que ni siquiera se curaría fácilmente con la vitalidad de un basilisco. El mango está hecho de fragmentos de agua del abismo. También conseguí algunos fragmentos cuando Amdusias fue aniquilado. Flauro sonrió malignamente con los ojos aún desbordando confianza. En ese momento. Vikir. Señor Vikir. Hermano. Rojo, blanco, dorado.
Tres destellos brillantes surgieron a los lados y detrás de Vikir. Camille, Dolores y Sinclair lo sostenían. Pronto, el rayo creado por Camille, el poder divino forjado por Dolores y la combinación de la magia y el poder financiero de Sinclair se dirigieron hacia el Flauros al frente. ¡Boos! ¡Boom! Sonidos distorsionados de fuertes poderes invisibles chocando entre sí. A medida que la tensión iba y venía, el paisaje circundante también cambiaba naturalmente. Incluso en medio de la lucha de poder, Flauros miró a Vikir y sus compañeros y abrió la boca como si estuviera impresionado. Realmente luchan duro por los demás. Aunque enfrentarse a mí no les reportará ningún beneficio personal. Luchar y unir fuerzas. Para los demonios, sin duda era una escena difícil de comprender. Los demonios son básicamente seres que se dedican a la lucha de todos contra todos. Después de todo, los demonios son un concepto definido por los humanos, por lo que ni siquiera se agrupan como una sola especie. Por ejemplo, biológicamente, el abismo Anre Alphas de la tercera hora y la quimera Chemerre de la cuarta hora están tan separados como una carpa dorada y un saltamontes. Vikir lo sabía, así que podía entender hasta cierto punto por qué Flauros estaba perplejo. Aparte de luchar y robar, no saben hacer nada más, así que supongo que no pueden identificarse. ¿Acaso no es lo mismo para ustedes? Después de todo, los humanos son una versión degradada de los demonios. Lo que ocupan en este mundo bien podrían desempeñarlo mejor los demonios. Flauro se rió entre dientes sin dejar de empujar su lanza. Justo entonces. ¡Paf! La vista parpadeó en negro por un momento. Flauros torció la cabeza con un impacto como si su cuello hubiera sido arrancado. Una sola flecha de hierro del grosor del brazo de un niño pequeño estaba clavada temblando en su sien. Una flecha mucho más poderosa que las que dispara Bianca. ¿Cuánto tendría que tensarse el arco para lanzar un disparo tan grande y grueso? ¿Y cuánta fuerza en los brazos se necesitaría para tensar tal arco? Incluso Flauros ya había experimentado una flecha tan poderosa una vez. Un único momento de distracción cuando casi pierde la vida. Una noche cuando su vida estaba realmente en peligro. No puede ser. Cuando Flauros volvió la cabeza con expresión de horror. ¡Paf! Otra flecha voló e impactó justo en el centro de la frente de Flauros. ¡Ga! Flauros retrocedió escupiendo sangre negra. Y sobre el acantilado detrás se agitaba una delgada sombra. Ha pasado tiempo, Occidente. La guerrera que saludó brevemente a Vikir mientras se acercaba. Al ver su rostro, Vikir no pudo evitar exhalar un suspiro de alivio por varias razones. Aitien. La guerrera de Balik. Una camarada que había estado encarcelada en nivel 10 de Nubelbank había vuelto a aparecer. Aitien le lanzó una sonrisa pícara a Vikir y también saludó al resto detrás de ella. Veo caras conocidas y otras nuevas. En cualquier caso, cuento con ustedes. ¿De qué estás hablando tan amigablemente? Camille rechinó los dientes y gritó cuando Aitien entrecerró los ojos. ¿Qué? ¿Quieres que te desnude de nuevo? Bah. Me las pagarás. Camille mostró aún más hostilidad que cuando luchaba contra los demonios. Pero su conflicto fue detenido por otra persona. Jajaja, así que Ouroboros, tenemos el mismo nombre, ¿verdad? ¿Me estás plagando? Un grueso látigo azotó el torso de Flauros. Sadie. La profesora que había irrumpido en Nubelbank para rescatar a su abuelo, el conde Sar. Ella había aparecido activando el ojo de Biliel y bloqueando el paso de Flauros. Bush. El látigo se agitaba como una serpiente y despedazaba a todos los infectados cercanos. Aitien también estaba disparando flechas para agujerear el torso de Flauros. La última vez estuve a punto de atraparlo, pero se me escapó. Esta vez no se me escapará. Aitien, oriunda de los cazadores de Balik, una vez había intentado infiltrarse solo en Leviesen para asesinar al amo Habs, pero fracasó. Para los cazadores de Balik, perseguir la misma presa dos veces se consideraba una deshonra. Así que era natural que Aitien librara aquí una batalla de venganza. ¡Pum! Con una expresión de fastidio, Flauros pateó el suelo para esquivar la flecha. Arrancándose a la fuerza las dos flechas clavadas en su cabeza, Flauros enseñó los colmillos como un leopardo y rugió. Se agregaron dos molestias, pero el destino no cambia. Justo entonces. 2. Flauros escuchó otra voz susurrando en su oído. ¿Cuándo se deslizó detrás de él? Aunque no detectó ningún rastro, el oponente estaba justo detrás de Flauros. Aprovechando la abertura creada por Aitien y Sadie. ¡Sas! Una enorme cabeza se pegó a la espalda de Flauros. La espada demoníaca Asmodeus.
un arma terrorífica que bebe la sangre de su objetivo apuñalado. Estaba extrayendo glóbulos de vida del cuerpo de Flauros en racimos. ¡Ga! Por primera vez, un grito mezclado con sangre salió de la boca de Flauros. Vikir entrecerró los ojos al ver la identidad de la figura que sujetaba firmemente a Flauros por detrás. El cuerpo conectado a la espada demoníaca Asmodeus, los hilos de sangre negros que cubrían todo el cuerpo, el aura negra que se agitaba ferozmente sobre los hombros, lengua negra. Un viejo conocido de Nubelband que pensó que nunca volvería a ver estaba mirando hacia este lado. Capítulo 463 Operación de infiltración, 10. Un mundo lleno de malignos espíritus rojos. Las lágrimas de la santa guardadas en lo profundo de la fortaleza Torchka se estaban secando cada vez más. A medida que se agotaba el poder del agua bendita que los sacerdotes liderados por Dolores habían rociado por todas partes en las murallas, el asedio masivo de los venenosos se hacía más feroz. La altura de las murallas, que alguna vez fueron tremendamente altas, se había reducido bastante. Esto se debía a que los cuerpos de los venenosos que habían caído desde arriba se habían amontonado tanto que el suelo se había elevado. La batalla de asedio que había comenzado al amanecer continuó hasta el ocaso. ¡Ban! Una enorme mano negra como el alquitrán trepó sobre la muralla. Esa mano, más grande que el cuerpo de un soldado común, estaba corroída y podrida por el veneno. ¡Ger! Una aberración, con un poder de combate que fácilmente superaba al de los soldados venenosos comunes, asomó su horrible apariencia por encima de la muralla. Debido a la lluvia de aceite hirviendo, fuego, pólvora y clavos que tuvo que soportar mientras trepaba hasta aquí, su aspecto era mucho más grotesco que cuando llegó por primera vez al pie de la muralla. ¡Ah! Un venenoso. No, es un demonio. Deténlo. Si esa cosa entra a la ciudad. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.